Cafetito. Entre que vais entrando, yo me pongo a tono. He estado acabando de preparar muchas cosas y teniendo varias charletas con gente para adaptarme. Vale, vamos a consumir y para adentro. Voy dejando los links. Buenas, Jesús. Vamos a ver qué tal esta movidita, que probé la demo en la última Steam Next Fest y no estaba mal, la verdad. Sí que es verdad que hay gente haciéndose un poquito más de... la demo en la última Steam... me escucho a mí mismo, me cago en mi vida. Lo he dicho, ¿no? Que hay gente haciéndose expectativas un poquito de más cuando al final no deja de ser una aventura gráfica. Que jugablemente pues tendrá sus cosas, ¿no? Pero es un poquito lo de siempre. Igualmente también digo que la peña no sabe apreciar lo suficiente el género de las aventuras gráficas y a mucha gente le falta una ingente cantidad de Longest Journey. Vale, por aquí los links. Me tomo esto de una. ¿Cómo estamos, Álvaro? Mañana, por cierto, por la mañana os voy a comentar, ¿vale? El vídeo ya sí que se sube sí o sí mañana, porque he hecho unos cambios, ¿vale? He estado grabando hoy de nuevo. He tomado una serie de decisiones. Mañana lo vais a ver en la landing page del Patreon, ¿vale? Ahí en la principal comento un poquito toda la vaina. Porque he hecho un poquito que viene bien realmente. Es acostumbrarme, pero he tomado un cambio de filosofía en cuanto a producción del vídeo para poder marketizarlo, vamos a llamarlo. Marketearlo. Consumo moderno behavior. Así que bueno, mañana veis un poquito y de paso os voy a dejar una serie de preguntas, rollo, oye, ¿veis mejor esto así o así? Alguna vez he buscado cosas, pero tampoco te creas... O sea, también el campo académico a veces ha hecho cosas un poquito raras, no te voy a mentir. De hecho, creo que es algo que está muy verde, porque muchas veces incluso lo que hay así más o menos tal no deja de ser derivado de otras áreas. Porque el videojuego también ha tenido una evolución muy en cuanto a cómo ha ido la tecnología y todo, así que... Nada, pero... Lo he aprovechado bien, Jesús. Espero que os guste mañana lo que os voy a comentar. El vídeo del reverse ya lo voy a atrasar a la semana que viene porque básicamente lo voy a reworkear para eso mismo. Porque es muy hablado, muy seguido, muy tal. Y por desgracia pues eso a día de hoy no gusta. Y yo esto tengo que hacerlo para comer, así que... Pero tengo ases en la manga porque me gustan los running gags más que un lápiz. Así que... Pero eso, como el fin de me voy fuera, la semana que viene terminaré de reworkearlo. Estas mañanas voy a ir haciéndolo. Si os gusta el vídeo que subo mañana del Indie World, seguramente haré uno para el mismo jueves. Y el reverse me tomo el cambio con un poquito de calma. Hasta de este ya he hecho un sketch para tiktokear. Te va a gustar, Jesús. De hecho le he enviado a una persona que me tiene que mandar una cosilla para... Ya voy a ir adelantando el cómo hago las cosas, como en modo picadoras, a ver si ir pensando en cosas cortoplacistas a 2 minutos que se puedan acortar tijera a tijera y pum, para adelante. Voy a acabarme el café y empezamos, ¿vale?
Efectivamente, Chevy, efectivamente. Vale, perfecto. Pues empezamos, gente. Vamos a ir dándole un poquito de caña. Estaremos un par de horas, ¿vale? Hoy como primer día, toma de contacto y ya veremos si nos lo vamos pasando entero. Ya sabes que ahora el foco es un poquito el rollo Fallout, pero vamos a probarlo, que acaba de salir hoy. Y este juego se ha tardado en hacer 14 años. 14 años. No, eso lo voy a hacer, es que ya que abro más tarde voy a estar, sí que he estado toda la mañana viéndome cosas, haciendo... Mañana ya os digo que vais a tener una entradita en el Patreon, que quiero que le echéis un vistazo y me decís, oye, pues mira esto, porque os voy a dar varias opciones también a cada cosa. Ya sabéis que debido a la charla del otro día me estoy tomando la semana para organizar un poco porque tampoco puedes hacerlo de una. De hecho, el vídeo de esta semana al final va completamente cambiado porque va a ser como una prueba de... Para cada vez que haya una conferencia, si os mola el formato. He estado grabando esta mañana también. O sea, al final lo he cambiado. He pillado un martillo gordo y he tirado el vídeo a hostias. Era muy largo, muy denso y... He compensado. A ver, bonito se ve. Lo que pasa es que sí que es verdad que tal como está el mercado a día de hoy, sobre todo sin ser de una franquicia que tenga un éxito previo y tal, es verdad, 14 años de desarrollo creo que es un pozo irrecuperable. Todo se ha dicho. Vamos a dejarlo en grande. Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's Igual, your fine, eh? your unpaid fine. I had a fine. You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait. I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit. If an onward journey to the social district is intended, Vale, in con haber capturado esto me addition to vale. the usual weekly turquoise credit. Sí, sí, es como... No es país para Wallace and Gromit, ¿eh? It was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Fell foul of the end-user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay... Sí que es verdad que el menú principal era un poquito, en comparación con cómo se ve el juego, ¿no? Que tiene una intención artística muy guapa. Pero bueno, lo de hacer los menús de entrada dos puntos así está bien porque lleva la contraria al caraculo de Mark Kern. Occidente ha caído. En este guión os explico cómo podemos salvar los videojuegos. ¡Cállate, tonto!
Eso sería increíble, Jesús. Eso sería fuego, ¿eh? We enjoyed our first instantly iconic ad campaign, Got Water. So, Qué incómodo. what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All Water? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh, Yeah. Hola el rollo que tiene el shading en las pieles también. sure. Will do. Have fun. More commonly as Fess Up. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything, Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy. Sí, no, claro, times. Álvaro, o sea, Mr. pero es la broma Secretary, un poco. Please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. freedom. O sea, el personaje es literalmente una caricatura de Bardem en No es país para viejos. Es que no tiene más. Next time. We reluctantly interrupt your daily business for some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Dear people, crew, and company, we seem to have discovered something super cool. Please Pero se ve do guay el consider juego, to ¿eh? congregate tonight at the Agora Theatre for some Otra important cosa es esa, information. que la triste realidad es que gastar 14 años en hacer una aventura gráfica que de por sí es un género de nicho y a día de hoy es muy difícil que peguen un petardazo es jodidísimo. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. To All Water Corporation. The first tube system routes were unveiled to the public in 12,780. ¿Cómo estamos, Alex? Followed by the first replacement. La escritura de momento no puedo juzgarla mucho, pero bueno, iremos viendo. El caso es que también está en el Game Pass, así que A ticket home? Yes, and only home. It's not al final valid tampoco for va a ser un juego que dé any muchos other motivos para rejugarlo ni nada, o sea, al final es un poco... And your tube Se pass prueba aquí, should si al be final unlocked gustará again within mucho. 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval Pero once again. creo que es un juego que apela mucho más a lo visual que a otra cosa. 342.5 AC. We help Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong Una with you? aventura gráfica que me sorprendió mucho recientemente a nivel de escritura y de planteamiento fue la American Arcadia. Next time. This must have an underlying cause. I remember when you were still in school. Me pareció chulísimo cómo estaba planteado todo. Uy, mira, ha pegado un rascón, ¿eh? Oblivious to how he was shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. Skull Monkeys, sorry, qué putos professor. recuerdos. Claro que estaba... Déjame pasar a mí también. Ahora. No me metía por donde tocaba. Chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. But why isn't the line active? What needs improving? A man has a right to know. A ver, no creo... Digo que principalmente apela a lo visual. O sea, tampoco creo que sea... Pero al final, pues eso, será un juego típico de la tabla del... entre el bien y el notable, sin llegar a ser notable tampoco. O sea, al final será un juego, una aventura gráfica de pasar el rato y decir, pues no está mal, y ya está. Igual no, igual resulta que acaba siendo, pero bueno. Un poquito lo que me va transmitiendo este tiempo con la demo incluida es eso. Buenas, Shurik. So what can you comment on? Venga, vamos al otro distrito.
This location is not accessible for destination decided. Enjoy the view. But Harold, I'm tired of chasing Totalmente, after you like a Alex. stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient. Yo también pienso que no necesariamente todo lo que juguemos tiene que ser un magnum opus, ni nada por el estilo. Hay muchos tipos de comida y hay días que te comes ahí un solomillo Wellington puta madre y hay días que dices, mira, me apetecen unos macarrones normalitos. Y ya está. Y en base a eso, pues tú también decides lo que pagar, o sea... Ya está, ¿sabes? O sea... Hay mucha gente que ve como una tragedia que un juego no sea un banger y... Oye... And they never announce it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really isn't where you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added ¿Cómo your estamos, daily Ertial? task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Aquí probando Let's see. Harold Halibut. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Vale. Cool. A ver. Then I use the navigation nub to highlight and then hit the bottom button. Precisely. Okay, great. And it's the rightmost Ahora button to miro. go back. Ah, bueno, sí, lo que... Indeed. Now hop to it. No sé si me has pasado algo más. Quería ponerme con las cosas visuales para estos días. Que mañana seguramente, o sea, depende de lo que nos guste este, igual lo hacemos entero, igual no. Está chulo el zoom. He estado mirando antes varios en donde pone lo de que va poniendo así como secciones de extensión, mutación, etcétera, etcétera. ¿Te refieres, no? Aquí está la putísima cama. Uy. A ver, la verdad es que en algo así, o sea, clipear con algo tan evidente un poquito dejado, ¿eh? Drat. It's out of food. Better ask Cyrus about this. Vale, no está mal la interfaz de la vaina esta. Simplón pero funcional. Vale, aquí no había nada que pillar, pues vámonos. ¡Uy! ¡Ah! Se raya la puerta. Pobrecilla. ¿Se te ha bugueado?
A ver, imagino que cosas de lanzamiento también. Ah, Harold. Perfect timing. Oh, Senor Tenenbaum, you too. I was just hoping to watch some Sun Tzu's Ashk. Got any idea how to work the old telly? Yeah, I think it's one of those all-water ad-only models. Ah. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. You yawn and the tube queue clears out. Your kids bend out of the way when you try to kiss them goodnight. Every conversation. What brings you to the lounge anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are Luego iré happy. mirando más. Como empezaré a las 10 mientras hago lo de la FK Journey, igual descargamos algo más. Forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway, don't mind me, Harold. Hold on to that grandchild's laughter. What is Sun Tzu's Ashk? Yes, Sun Tzu's Ashk, Eternal Love. Best and only Turkish novella we have on board. I thought season 18 was bad, well, with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. That's where the plot really thickens. I'll try to check it out sometime. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Get down to pickled everything. We pickle everything here. We got honey pickled roast. A ver, eso, Alex, lo que te comentaba de primeras antes. La escritura no la veo un locurote, pero bueno, creo que es el mínimo de conversaciones funcionales humanas. I hate being railroaded, but sometimes you just have to go where they tell you. De momento al menos eso a mí me vale, viendo otras cosas que hay por ahí. Vaya. No sé si por abajo habría algo más, que no me he fijado. No. Vale, pero había más bajada. El diseño está chulardo, ¿eh? Hey, Sai. Oh, hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, given fish blood is such a good fertilizer, what the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes. Sorry, Brat. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But, I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible. Algunos efectivos de profundidad que tienen un poquito rotos. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it. Promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Thanks. I'll let you know what they think. Aparte de la estética, temas de texturas y shaders en general lo manejan bonito. Oh, did you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, Peces programados por el gobierno. way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah.
Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers, handwritten too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Manifestación antiespecista. Habría que hacerla ya. Maybe Se they nos think suben en the las ocean barbas, is si a no. conspiracy too? A ver, al final es eso. También son juegos que para streamear son un poquito tal, ¿no? Porque es pacing de aventura gráfica. Y salvo que sean juegos así muy quirky, con humor alocado y todo eso, pues... se puede considerar un poco como verse una peli con los panas, pero en plan alargado. ¿Cómo que no hay alertas? Debería. ¡Cebollo enorme! Déjame que mire, pero sí que hay, o sea, están puestas. ¿Ha salido tarde o qué? No he tocado nada directamente. Bueno, pues eso, mira. Invocación cebollil. Según lo decíamos, habrá quedado gilipollas. Pero has hecho... ¿Ha habido algo más? No, porque no veo nada en el este, ¿no? Vamos a ver. Pues quitado estaba, ¿eh? Se habría quedado frito el... se habría quedado frito el Streamlabs o algo. Claro, yo creo... A ti te di... porque hubo gente... Claro, yo me fijaba en el este... porque suelo fijarme más tarde de lo normal. Porque yo no las escucho para que no se me filtre en el... en la pista de audio mía directamente. Pero en principio debería estar... ¿Ah? Claro, es que me di cuenta tarde en vuestro caso, porque como estaba frito también de haber estado haciendo lo de los mods. Pero rarísimo, también te digo. Sergio, pues es cierto eso que dices, que lo sepas. Vale, era eso. Brutal el trabajo. Ahora ojalá me dejen matar a un viejo con una pistola de aire. No por absolutamente nada. Simplemente por mandar un mensaje. ¡Buenas, Dartus! A ver. Vamos a ir una más que hablar ahora, ¿no? Vale, pues vámonos. Habrá que salir luego por ahí, imagino. ¡Ey! Vale, tarea completada.
Little fishy, your little dishy is now served. Okay, Harold Bot diagnostic report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination. Qué forma de decir a la putísima cama, ¿eh? ¿Con qué estilo lo hace? ¿Qué es esto? Pues una aventura gráfica que se ha estrenado hoy, Harold Halibut, desarrollado a lo largo de 14 años y con un rollete stop motion que, oye, está curiosete. No creo que sea el mayor locurón que ha salido que saldrá este año, pero oye, está chulo. Por cierto, he visto que Leijuden va para el Game Pass, ¿no? Bastante fresh. Vale. Día 1 en el Game Pass. No, claro, esto no es la tele a la que se refieren. El Eiyuden Chronicle, el sucesor de Suikoden. Y este, pues bueno, también lo tenéis en el Game Pass. Si lo tenéis y queréis probarlo, pues para adelante. A ver a qué tele se refería. Aquí evidentemente no, porque hay muchísima mierda. Vale, tiene que ser otro sitio. Mañana, pero bueno, es un Early Access al final, pero sí, sale... Bueno, no, mañana no, el jueves. Ah, claro, en el dormitorium. En el dormitorium de dormir. Ya sabéis que el No Rest for the Wicked, pues si os mola mucho apoyar a Moon Studios, para adelante con ello, pero de momento pues vais a apoyar un juego al que le van a faltar bastantes updates. Ya han enseñado un roadmap, de hecho. ¿Dónde cojones estará la tele? Ah, donde estaba el otro personaje, ya me acuerdo. Sí, no, a ver, es la recomendación, pero también antes mirad si os mola, porque... Hello again. Hey, Chris. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Well, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did, and we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth, and where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castletrop. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castletrop, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an Ark-like spacefaring ship,
financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlipmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right. The buoy will be in ¡Qué enorme! Big Me congratulations. pillabais ahí en and modo thanks to All Water for making this possible. mostrando cine. I'm excited to see what we pick up. No, claro, estábamos dejando ahí la movida corporativa, a ver qué traman. Vamos a ver un poquito las primeras horas que habéis estado haciendo. But I think they should fix the tube system or upgrade the TV Hatsune Miku. for this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. Hatsune Miku, Kirk. There's nothing else out there. Exactamundo. We should be Espero que sí. focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. Si te sirve ya igual. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay, I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Pues anuncio visto, no estaba mal y ahora creo que nos tenemos que ir a la putísima cama porque ha dicho este man que está depletado de energías. Es tarea a dormir, a la putísima cama, como en el Final Fantasy X al vez. El juego no está mal, Kirk, o sea, al final no deja de ser, quiero decir, donde más han invertido claramente es en el apartado visual y el rollete que tiene está bastante majo, a nivel de shaders, de texturas, hay tejidos que molan bastante, los fluiditos también son bastante majetes. La escritura pues no es una locura, pero yo creo que es lo típico que dices, pues ya está, disfrutable, y estando en el Game Pass, de hecho... Eso parece por lo que han enseñado hasta cierto punto, ahora iremos viendo. Oh boy, what a day. Vamos, eso es, conversaciones funcionales, etc, etc. Y luego pues lo que le pasa muchas veces a la gente cuando... ¡Buah, este juego qué buena pinta tiene! Y no saben lo que es una aventura gráfica o algo así. Porque... Bueno, no es tampoco. Hay gente que la tira un poco para abajo y es como, man, es una aventura gráfica. No deja de ser algo nicho hasta cierto punto. Que me da pena que sean nicho porque deberían ser de los juegos más universales a nivel de ser para todo el mundo. Pero bueno. Es decir, son súper asequibles. Pero sí que es verdad que con lo que le pide la gente a día de hoy a los videojuegos, pues bueno.
morning, Harold. Hello, Professor. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great A ver que nos van contando un poco y si llegamos a algún punto que digamos, hostia, esto está a fueguito. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Pues vamos a ver qué hay aquí. No habrá nada importante. Simplemente vamos a ayudar. Now activate the switch next to the bore to open the sample shelf. The rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Et voila! Check the microscope and finally you'll see what I mean. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For... Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a quieren llevar, más o menos. flares. Imagino que será la típica historia que tiene un momento, pues eso, ¿no? Que va llegando el momento ahí catalizador de caos y de movidas y... O sea, es un poquito la premisa Kirk en general, es la típica de trabajador con un curro de mierda que de golpe ocurre algo y se convierte en el protagonista de un liadón de cojones, supongo. Good evening, Jean. Los tropos están ahí reunidos. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Hey. Hey, you're the professor's assistant, Jeremy, right? Yes, but no. Qué maravilla Twitch con esas cosas, ¿eh? No, lo que decía, que es un poco el tropo de personaje con trabajo de mierda que de golpe, por lo que sea, se convierte en protagonista de un suceso que está muy por encima de su bla bla bla, lo típico. Tropo ancestral. Que no está mal ese tipo de historia, yo tampoco le veo ningún problema. En fin de cuentas, lo del trabajo de mierda es algo que se extiende mucho por toda la humanidad. Sí, sí, correcto. No, Kirk. Totalmente. See you later. Bye, Richard. No, yo que haga... Yo de hecho las únicas cosas que veo en internet es cuando alguien dice buah, esto se parece mucho a Kingdom Hearts. Es como, ¿será que Kingdom Hearts se parece a Final Fantasy, cabrona? Que te meto un tortazo. creo que es la única cosa respecto a tropos que me pone nervioso. Y sí, correcto, es estética inspirada a rollet stop motion, Fran. Vale, vamos con Cyrus. Correcto, Javier Bardem plastilina. El síndrome de haber visto bebé jefazo. Amirite. Sí, o sea, está hecho... Correcto. Sí, es stop motion total, 14 años. Stop motion real. Claro, me refería a que tira mucho por el... Es full stop motion.
Don't mind me, Harold. Sí que es verdad, esto lo he comentado yo al principio, Kirk, que lo que sí que pienso hasta cierto punto es que a día de hoy, estando como está el mercado y siendo tan difícil vender un producto y encima de nicho, me mola el nivel de compromiso y de hacer lo que les gusta que tienen, pero gastar 14 años en hacer una aventura gráfica con tanto esfuerzo detrás es una putada, porque al final los resultados van a ser los que van a ser. De hecho, ya hay gente que lo está tirando para abajo, rollo, y es como, man, es una aventura gráfica, relaja un poco, cabrón, no lo compares con otras cosas que te dan serotonina constante. Sí, no, eso también es verdad. O sea, yo creo que es algo que sabes de base. Pero es una putada. There is no Cyrus here. Y no ha dejado nada sus por aquí. Vamos a ver en la otra parte. Sí, no, es que encima se está haciendo una pinza económica con estas cosas que, a ver, si los juegos grandes ya se quitan espacio entre sí, que la peña sigue rayada con el tema este del debate del Final Fantasy VII Rebirth, es como, man, el Final Fantasy VII Rebirth llegará un momento en el que pueda vender un montón porque, pues yo que sé, salga para el resto de plataformas, llegue una época en la que la gente tenga más tiempo, etcétera, etcétera, pero si mucha peña llega de pillarse el Persona y el Yakuza, la mayoría se lo están acabando, pues como entenderás, la mayoría de gente no se lo va a comprar. O sea, para mí es una putada que el spot este de "Buah, no está vendiendo lo suficiente, no sé qué, no sé cuánto", se lo estén llevando los AAAs. Cuando es como, si son slow burn, o sea, eso es cocina a fuego lento, esos juegos van a vender como pan caliente o como pan frío, da igual. Van a vender una barbaridad. Y es como que se ha generado un debate ahí y... No sé, es bastante estúpido, la verdad. Da penilla y todo. Y al final lo que pasa es que la subida de precios y la situación que tenemos en el mundo está haciendo que gastemos posiblemente lo mismo en juegos. Bueno, de hecho hay un estudio hace no mucho que lo ha confirmado. Que gastamos lo mismo pero compramos menos juegos. Motivo, han subido los precios. Lo único malo es que no le preguntes a un ejecutivo de la Warner cómo va a interpretar esos datos. Tenemos que hacer más juegos servicio. A mí lo que me gusta mucho del crecimiento infinito es que se supone que todo cuesta más y lo tienes que vender a más, pero en teoría, como estás ganando más también por esa parte de que lo estás vendiendo a más, entonces tus trabajadores deberían no sé qué para que el mercado se nos... Pero... Lo típico. Vamos a la galería Ágora, a ver qué hay por aquí. Utterly unconcerned for your own safety, no respect for authority, wanton disregard for the future of humanity. Harold, good timing. You can explain things to the Major, can't you? Dale, gózatelo fuerte. Yo esta semana no voy a tener tiempo para darle a nada, pero para la siguiente sí que te tengo que avisar para Helldivear, ¿eh? Que estoy replanteándome un poquito cómo hacer ciertas cositas de contenido y ya te avisaré para... De una. Se le petó aquí. Harold! I thought I told you to stay out of trouble. I should have known you'd be wrapped up in this. Manden fuerzas a Kirk. A mí no me metas en esto. There is no plan. Are you questioning my authority and/or organizational merit? What? No, Major. If I find out you're a bad influence on young Felix here... Not me, Major. Whatever Felix did, I'm sure it was meant innocently. And how would you know about that? Unless you're in league with him. I just meant
I mean, if you just relax. Relax? Harold, you're really starting to tweak my beak. But what did Felix do anyway? Utterly unconcerned for his own safety, no respect for authority, wanton disregard. Anyway, Major, under whose jurisdiction is Harold in trouble? Mine! I'm the law here. Felix, will you be a witness to this? Absolutely. And can you testify to Harold's involvement? Only if he's willing to testify to mine. Harold, tell the truth now. It'll be easier in the long run. I haven't witnessed anything to testify. Damn it! Then the case is in danger of falling apart. I'm sure Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question me, Major. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh no, Felix, have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Felix, do you mean to tell me you've neglected to file a missing person or persons report? Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But Major, Eso estoy haciendo, what is the contemplar. subject? That's right, Harold. Know your rights. No quiero tomar ni una sola decisión. If you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young man, I expect you to be Es como, ¿por qué hacer que elija el chat cuando el juego puede elegir por sí mismo? Come on, spit it out, man. Just leave me alone, Sandstrom. Quiero ver un poco cómo afecta el diálogo a hacer una ensaladilla de cosas. Won't save you if I catch you red-handed. Now, Felix. Where is Felix? Modo caótico, totalmente. Conversaciones de tirar dados. Mis conversaciones favoritas. Pues búscate la vida, no haberme tratado así, imbécil. Si pierdes a tu hijo por tratar mal a la gente, pues te jodes. Hello, Mr. Secretary. 8, right? I'm afraid not. You must be thinking of my brother, Secretary 8. Or Secretary 24, of course. Oh, sorry. I always get that mixed up. There are just 3 of you, right? Well now, 3 of us work for Allwater, yes. Oh, so there's another who doesn't? Yes, Secretary 8 is the man to ask about that. He remembers it all much better than I do. Remembers? Okay, sounds serious. Anyway, I'm neglecting my post. Welcome to the Agora Arcades. Would you like to partake in the monthly all-water raffle bonanza? Oh, sure. Wait, is it free to enter? Certainly. The raffle is a generous gesture of frivolity from Allwater to you, the citizens of Fedora. Sí que es verdad que eso de las conversaciones, había visto antes varias críticas por Twitter. Y tengo que decir que es una aventura gráfica, no un CRPG. O sea, también creo que la peña le ha hecho un poquito de daño en el cerebro Baldur's Gate 3 sin saber ni siquiera que antes de Baldur's Gate 3 existían otras cosas como el Original Sin 2 y otras tantas movidas. Pero es como que hay gente que lo pone ya como absolutamente juego que salga de cualquier cosa tiene que tirar por ahí. Es como, man. O sea, no era el punto de lo que se dijo en su día de los devs. De hecho, era más sobre prácticas de negocio, de no cobrar por mierdas extra y tal, ¿sabes? O sea, no iba por ahí. ¡Qué guapa la puerta! ¡Ay! ¡Ay! A ver, tiene la física un poquito Squanchix. Claro, como el personaje al final tiene ahí un poquito la rodilla tocada. Hace ahí un giro que no me convence del todo y no puedes girar a toda velocidad la puerta. Es un poco triste, pero bueno. Bueno, el rollete que se trae al juego. A ver, las ofertas diamante doble negro solo durarán un día. Vale, publicidad, pasando completamente. Vamos a escuchar la conversación aquí. Vamos a ver un poquito al menos cómo nos habla la ciudad, la estación, como quieras llamarlo. Maybe we'll get some fancy pictures. Seems to me be more interesting to go sideways than back up top. You're going sideways, Alon. Right you are, Zim. It's all this sitting around nattering with you.
Hey, Tommy. I don't suppose you'll be back in the shop soon? No está muy sentado, ¿no? Está como levitando. Está como si se hubiera clavado el taburete en el culo. Sí que es verdad que las interacciones físicas y todo eso son un poquito... Sea rocks? I mean, filter rocks from older times that have come from the filters, and I feel like you might have one. Shh, quiet. Don't be mentioning filters. Mucho clipeo, mucha movida, pero bueno, tampoco es algo que haga nada malo, de hecho. Is legally obtained or legally found, right? Right, sure. That's why I'm here, to legally acquire an item of yours that you may have. Okay, look and listen here, Longy Long Pants. I shut the store for a reason, you know? Oh man, I'm sorry. I didn't mean to call you Longy Long Pants just then. You sure you don't want me to come back another time? It's fine. I'm just feeling sorry for myself. I've got this gut feeling that my beautiful angel wife don't care about me no more. Oh. No, I know I'm oversharing again. Tommy, you gotta stop oversharing. Look, kid, either way, I'm not gonna be of any help to you today. Ah, if you're sure. Yeah, you just caught me on a blue note, that's all. She's been spending so much time with that beautiful chunk of marble. You know, the guy in the silk robe and the flowing locks? Vale, pues eso tiene que estar arriba en uno de los laboratorios, imagino. You're cool. So be cool all of the time with my Bueno, no, patented claro. Consta Cool No, es lo que me ha fabrics. dicho básicamente. So you see, that's the Slippy difference. And if you just watch this exciting infomercial, A ver, ya os digo, Alex, no sé hasta dónde has llegado en general, pero la escritura me parece ok. O sea, no es demencial, pero está ok. Sí que es verdad que con la estética que tiene el juego te esperas más en algunas cosas, pero... Buenas, Joser. I've made a new ad, and I need your opinion. I mean, I think it's great, but maybe it's too high concept. Oh, well, I'm not really qualified to... Nonsense. Just watch. I was trying to read a book in the comfort of my own home, but my own home wasn't comfortable. It was too hot to concentrate. Will I ever be able to read to my children or enjoy the adventures of the Fedora 4 from my armchair again? Why, yes, of course you will. Pero esto lo hacemos en grande. Tried and tested aircon system, you'll always be able to keep your brain, looks, and body sweat-free and as cool as Jimson Jameson himself. Please note, Slippy's aircon system is not officially endorsed by the creators of the Fedora 4 or their likenesses. Sometimes I just can't get cozy. How's a man supposed to look after his family with cold arms? My family are depending on me. What am I going to do? Clad yourself in one of our triple insulating cozy jackets and matching thermal underwear, of course. You know what they say, warm hands, warm hearts. Slippy's means heritage. I'm the latest in a long tradition of winter sports enthusiasts. Slipmeyers throughout history have kept everyone from royalty to the common man warm and cozy in their pursuits of the great outdoors. Slippy's means social responsibility. The Schlipmeyers were one of the most generous sponsors of the Fedora 1 project, giving back to the people, sharing their knowledge of insulation technologies and considerable wealth to keep humanity warm and cozy among the stars. Remember, you deserve to live and work at whatever temperature is right for you. With over 200 years of expertise, you can bet the weather forecast shows Slippies across the board. Come in out of the cold and into Slippies. Slippies. Heat protection so good, it'll be a cold day in hell. Well, what did you think? Está graciosete. Deja que me vaya, por favor. There were lots of things, and... Por favor, estoy cansado. I was just going... Las animaciones molan, ¿eh? O sea, está bien montado el jueguito.
It's new and improved by a little modification to my patented aircon system that I'm calling the Freezer. Is that... Do I have to... I'm glad you asked. It combines O sea, luego te comento que fui metiendo varias cosas y quería mirar unos cuantos mods visuales más. Por cierto, cuando me ponga con la promo, vamos dejando ahí... Nonsense. I'm sure you're a natural. Now let's get you strapped in. A ver esto. Oh, Harold, you were really blown away by it, huh? First time's the hardest. It's all downhill from there. I guess I'm Slippy by name, but you're Slippy by nature. Vale, pues lo de las texturas, si quieres, déjamelo y mañana por la mañana, entre que edito y os dejo una cosa ahí en el este del Patreon, lo apaño. I run a pretty generous referral scheme if you're interested. For every customer you get. Got a dash. Okay, Harold. Be skiing ya. Ha estado gracioso lo de esta tienda. Vamos a ver un poquito todas las tiendas y ahora vemos la parte de arriba. Bueno, como lo tienen montado a nivel de detalle. Épico. Superman 64, pero bueno. Kino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Ha pillado mucha velocidad, se ha motivado el cabrón. ¡Ay! Lo dejamos en grande. ¡Ay! ¿Será posible? A ver, como aventura gráfica de momento está fresco. Sí que es verdad que no es un género del que salgan cientos de miles de millones de cosas. Vaya, cagadón. Bueno, acabamos ya. ¡Otro! Espérate, chaval. Pensaba que era la misma recreativa. Superman 64, pero de chill. El Pilot Wings. Bastante chileatis, si me lo preguntan, ¿eh? Al final han hecho un poco lo mismo, pero con dos... O sea, cambiando sus moderados y tal. Mola. Eficiente. Buah, vaya diamantes. La hitbox ahí ha sido un poquito tramposa, La hitbox se ha pasado un poco de lista. ¡Ay! Está gracioso. Oh, hey, Rafi. Harold. Is everything okay? The tube route to the school in the social district is out. Oh, right. Makes sense. Annoying. That's not what's annoying. Oh? Kids. Everywhere. All the time. No school means no peace. They're just hanging around. Taking up space. Playing all the arcades. Oh dear. But isn't that what this place is for? Kinda? Oh. I see. Good luck. Pues nueva data recolectada.
A ver qué hay por aquí. Hey, buddy. Hey, Harold. Los personajes no están mal, el acting está ok. Yeah, it was really something. It sure was. Luego imagino, luego veremos si con lo que acaba ocurriendo hay alguna mecánica tal, pero oye, está bien construido. I was only... Chris promised me he'd be here any minute. Now we've really got a jog team on our hands. I think I'll pass. No one's forcing you, Harold. But why don't you keep me company until Chris arrives? Okay, that I can do. How's the post today? Ah, it's a bit slow, what with the tube to the utility district being out, so I can't really work. Not working makes me so restless. I hope it's back soon. Good thing you have the arcades to jog around. Yep, and Chris can't get to the school for the same reason. So at least we'll have plenty of time to work out together. That young man is almost as fit as me. Why do I feel like I'm the odd one out? Oh, hey, Chris. Last to arrive, first to finish. That's my motto. Harold, won't you stay? The jog team won't be the same without you. Yeah, venga, Harold. You can't leave now, I just got here. Jog team, jog team, jog team. Vamos a yoguear con los yogueadores. Go jog team. Come on, Harold. Keep up. Pero macho, yoguean muy fuerte estos. Pero bueno. Esto me cuenta como que he yogueado con ellos, ¿no? Qué forma tan horrible de introducirte que tu velocidad de correr es una mierda. Good show, Harold. How's everyone feeling? Y siéntete que hay gente que puede correr más que tú. O sea, está feísimo eso, no lo hagas nunca en un videojuego. Thanks, buddy. How do you both keep so fit? Oh, you know me, Harold. I've been running around this station for years. Gotta keep up my reputation for same-day service after all. Healthy body, healthy mind. That's what keeps me going. Gotta set a good example for those lazy students of mine, too. Have you got any tips? Just keep on moving, Harold. You never know when you'll have to slow down. So keep going while you can. A ver aquí. Hey, how is it going, Harold? Al final son un poquito todos los personajes que nos han enseñado en la intro. I'm super, actually. I found a book. Oh, cool. What kind of book? It was just discovered. A book written on Earth. Nobody on the station has read it yet, apart from me. Wow, what's it about? Stick around and you'll find out. My newest performance piece is a reading of it. Oh, nice. Which part? All of it, Harold, all of it. Without interruption. It's gonna be a wild ride. Correcto, Hosaku. Wow, okay. Good luck. De momento los personajes me convencen. Esto tiene que tener truco. Igual llamando a esto... No, porque no tiene pinta. A ver por aquí arriba. A ver, yo creo que lo han hecho con la mera... Quiero decir, han hecho lo que han hecho lo que les gustaba. Ten en cuenta que a día de hoy la aventura gráfica es un género muy nicho. Nos guste o no. Hello. Yeah, man. Welcome to the fish hut. De hecho, ya hay gente que está... Y a ver, pues, hombre... Today, we have the great spotted super grouper. Sounds tasty. Just out of interest, is that a native fish? That to tell, man. You know, a few of the ship's fish escaped during the crash. So we don't know if they thrive in the ocean or even intermingle with native species.
Sí, no, claro, Josaku. Pero que al final es eso, que hay gente que está diciendo alguna cosita un poco XD. Para bien o para mal, pero sí, el stop motion es caro de cojones. Más que el stop motion en sí, que han tardado 14 años en hacerlo. Pero que al final es un juego de nicho. Aventura gráfica. Ir avanzando. A ver, nos presenta uno de los tropos más viejos que existen dentro de estas cosas, ¿vale? Que es persona con un trabajito de mierda que seguramente acabe dando con algo que joder y se convierte en el protagonista. Ahora iremos viendo cómo está montado un poquito el world building y toda esa vaina, ¿no? Pero bueno, lo principal va de eso. Entonces tirar para adelante. Cumplir objetivos, lo típico de ahora vete a hablar con este. Tráeme no sé qué. Buenas, Jurkak. Pero está bonito, que es lo que importa. Y oye, no me parece que esté... O sea, la escritura está... average. Y visualmente está guapo de pelotas. Si te molan las aventuras gráficas, pues oye. Las habrá más o menos complejas, etcétera, etcétera. Vale, aquí no hay nada que ver. Graffiti. What good is asking where is home anyway? Where else are we gonna go? Could they just leave some notes around? I wonder if this is the Lightkeepers again, or just someone copying their style. Will they ever reveal themselves? Mira, lo mueves tú. Está feo. Podría haberlo borrado de una manera que dejara solo X letras y hacer un slur. O dejar un Almeida carapolla o algo así. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya está. Dejo la E solo. Podemos dejar la E y ya está. Nah, me obliga a borrar la E. Pero has dejado... ¡Man! ¡Man! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Ahora me da ansiedad, hijo de... Da igual. Pasando. Pero eso está feísimo lo que acabo de hacer, ¿eh? Vale, Cyrus está en el distrito energético. Vale, vamos al distrito energético primero. Ya os digo que si queréis probarlo lo tenéis en el Game Pass, ¿vale? Y, pues oye, pues sí, la que echarle unas cuantas horas. O sea, tampoco... Mira, vamos a mirar How Long to Beat mientras. How Long to Beat Harold Halibut. Vale, todavía no hay nada de esto. Pero bueno, lo que importa también, o sea, para quienes tengáis dudas, no estamos en nada que tenga que ver con la Tierra, estamos en aguas alien. Vale, porque durante la Guerra Fría, pues hubo una migración masiva desde... O sea, una migración masiva desde la Tierra, porque, bueno, estaba la cosa chunga y dijeron, vamos a montarnos en un cohete y vemos a dónde llegamos. Y estamos en un sitio que puede estar chungo. Porque puede haber cosas chungas, pero ya lo veremos. O sea, tiene un poco de pinta de que empieza como os he dicho y acaba en Deep Horror Space. You monster. How could you? Be so callous. This is serious. Oh, Chris is replying. Let's see. Leyendo los labios. I can't sugarcoat it. The truth hurts. Anyway, we should get back before
people notice. Pretty mysterious. Now I wish I'd never skipped those lip reading classes. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Tenemos que hablar con Cyrus ahora. A ver qué nos comenta. Hoy vamos a jugar más o menos hasta que acabe lo que sería la parte inicial, ¿vale? Luego acabaremos la promo y luego ya toca nochecita de Fallout. Well, I'm having a bit of difficulty with the 3D printer. It's leaving gaps everywhere. Oh, okay. Shall I take a look? Yes, please. But I hope you're better with technology than you are with the ladies. I hope so too. Anyway, see if you and your screwdriver can get this printer its third dimension back. You have to undo the screws first to remove the front panel. Vale. No hay que ir justo, eso está bien. Me estaba rayando yo. Sí que es verdad que la sensibilidad con teclado es un poquito... Ah, bueno, pero no hace falta quitar todos los de todos lados. O sea, los quito todos. Venga, va, los quito todos. A tomar por culo. ¿Hacen falta tantos tornillos para estas cosas? ¿Alguien que entienda? ¿O el que ha montado esto es un pedazo de cabrón? O sea, ¿cómo lo veis? Yo aquí veo mucho tornillo, ¿eh? ¡Uy! Se ha medio trabado. Sí, pero hay muchas placas de más, ¿no? Por encima. O sea, yo he visto instalaciones de este tipo y no suelen ser tan engorrosas, ¿no? Vale, yo creo que así está bien. Vemos este. ¿Cuál? Oh, I'm sorry, Harold. Eso es verdad también, Josaku. No he pensado en cosas viejas con mantenimiento regular. Lo han hecho todo para pranquearme, colega, para que me electrocute. Maybe. If it's any consolation, I discovered this little trick the hard way. Ow! Why didn't you just fix it then? Well, where would the fun have been in that? I'm not sure I like your idea of fun. Funny. Sunny says the same thing to me. But I guess she didn't like your idea of fun either, eh? Ow. Think of it as a wake-up call, Harold. Yeah, a little extra juice. Oh, that reminds me. Moreau asked me to ask you, how are the details coming along? Oh, thanks, Harold. También, Yurka, que es lo que había pensado principalmente. That. Is it? Anyway, see you next time, Sai. Bueno, pues lo dejamos ahí todo en el puto suelo. Pero es verdad que como no he agarrado los tornillos según los iba quitando, igual sí que me he merecido el chispazo, ¿no? Pero bueno, fíjate que no tiene cara tampoco de tener muchas ganas de nada. O sea, la cara no la tiene. Harold, one more thing. What is it, Sai? Could you take Moreau a message? I suppose. Is it just gonna be like hers? No, nothing like that. It's something definitely unrelated. So, what's the message? Oh, okay, fine. You got me. Happy? Just tell her procedure smeecher and that she puts the YRU in Cyrus. I don't know that's such a good idea. I mean, what is this whole thing about exactly anyway? She started it. Back in the days, we were both part of the archive club. She was always so
darn keen to throw away all the rules and invent new archiving procedures. She called it a healthy distrust for calcified mental models. But all it did was stop us ever getting anything done. So, you disagreed about archiving? Precisely. But it was fundamental. I mean, we respected each other's work, but there was this deep difference. And I guess neither of us was willing to budge. So, what did you decide about the archives? That's not important anymore. Come on, man. Sometimes you don't need to reinvent the wheel. Okay. So, no message for her? Just tell her I say hi. She'll know what I mean. Okay. Catch you later, Sai. Rarete. Demos el mini mensaje. ¿Podré entrar aquí? No. Y una polla me voy a detener yo. Me han inspeccionado aún así. ¿Qué durará? ¿Unas 15-16 horas? Es lo que iba a decir yo de primeras, pero como no estaba en How Long to Beat. Mira. No. Aquí no hay nada, definitivamente, en ningún momento. La ambientación en general mola también. Me agrada cómo está planteado. Vaya movidas. Vamos a ver si tengo a alguien en casa. Ahí está. Hey, Professor. Got a message from Cyrus for you. Out with it then. He says, hi. Hi? Just hi? Yeah, just that. He said you'd know what it means. He's a sly one sometimes. I'll give him that. Stubborn as a mule. What's a mule? Oh, don't you start, Harold. Leave me be. Chris. I've got to think of a comeback. I mean, enorme. ¿Cómo estás? Estamos aquí probando una aventura gráfica stop motion ahí bien chill antes de seguir con otras cosillas. A ver, mensaje. Lo del graffiti ya lo había limpiado. Pues bien, bien, vamos bien. Con muchísimas cosillas que preparar, pero tranquilito. Agente 8. Pues vamos a buscar al agente 8 antes de nada, que es una misión secundaria. Por lo que sea. Pero bien, bien, tirando para adelante. Preparando videitos y movidas en general. Y de la vida pues no nos quejamos. Imagino yo que estación central, quizás. Esto lo tienen un poco mal explicado. Para cómo está el mundo.
No está mal, la verdad. A ver. Hello there, little miss. Are you lost? You could call me Lise. And no, I'm just waiting for someone. Oh, is Lise like a combination of little and miss? No, stupid. It's my name. What's your name? It's Harold. Nice to meet you. Is Harold like car and old combined? Well, I suppose it is, actually. Can you just leave me alone? I'll yell stranger danger if you don't. A ver, un segundito. Bye, Lise. Bastante patatil, la verdad. Bastante patatil. He tenido que alejar un momento para enchufar esto. El objeto sin batería. Como he estado esta mañana viendo contenidos varios para pillar inspiración y ver cómo la gente hace movidas, pues claro. Sí, claro, porque si no... Distrito de todo agua. Pero igual el 8 es este, que no lo hemos hablado. Ahora buscamos igualmente, sí, total. A algún sitio vamos a tener que ir. Unsatisfactory journey for some reason. Just contact your nearest and all water will make it up. Uy, se ha puesto rarete, está haciendo cosas raras, van a pasar cosas raras. There were the dark times. And slowly but surely. Welcome. I am All Water Automated Secretary number 1. How may I assist your all water related learning? ¿Esto es así o está raro el shader o algo? Can you tell me about the current CEO? CEO Brenna Castle-Chop began her all-water career at the age of 16. She graduated from her internship to a full-time position after she devised a mathematical theory to reduce the calculations needed to make different electronic systems communicate with one another. These improvements would eventually become the basis for the ship's Pero no grama rarete, ¿no? Está como descentrado. Es que me está poniendo nervioso. El que le haya hecho le voy a meter una patada. En la ciudad, no diseñador de videojuego. Al de la ciudad en sí mismo, que tuvo la idea de que se vieran así. Pues hay que cuidarlo. Castle-Chop wrote a proposal to improve the existing system by overhauling its connected mechanics, which led to All Water being able to reject the Schlipmeyer's costly license fees. No, la verdad es que me está dando un poquito de ansiedad la perspectiva que pilla esto, The various districts eventually evolved into the tube transportation system and saw her promoted to sub-chief of the directive branch of operations. She finally became CEO in 13152 AC after widespread pressure throughout the organization on the incumbent CEO, Dr. Rufus Bureaucratse, to finally step down and let the Wonderkins take charge of All Water at last. A ver, tiene su lore la ciudad. O sea, está claro que es una ciudad en la que pasan cosas, una estación rara. Ya veremos más. He visto, Zurich. Pero thank you por pasarlo. Eso ante todo. Este no es el 8 tampoco. A ver dónde cojones está el 8. Sí, da ese tipo de vibras, ¿eh? O sea, me está molando más o menos lo que plantea. No me quiero. Quería hablar con... Luego le damos. Le tiene que joder. No es poco práctico esto. O sea, entiendo que por espacio ya tal, ¿no? Pero si tú estás aquí sentado haciendo tu trabajo, tiene que joder un montón que la gente vaya y venga. Ah, hello, citizen.
Oh, hey, Captain at Large. Call me Zoya. ¡Qué movida! please. What can I do for you? Just doing my rounds. Do you need anything? Me? No, I'm doing great. We really pulled it off, eh? Oh, do you want some help putting it back on? No, the announcement. Wasn't it epic? And don't you think I did pretty darn well? Yeah. There were lots of announcements. And I liked the bit where you... Ah, yes. That was a nice touch, wasn't it? Maybe people will see that I can be useful now. That I can lead. Take destiny in my own hands. Destiny? Yes, destiny. Oh, speaking of which, I must get back to work. I've got an important new announcement. Ya, pero también escucharías el ascensor, ¿no? De otra manera. O sea, yo creo que hace ruido de sobra esto, ¿no? Mira. O sea, veo que te enteras de que viene alguien. Ya desde abajo, ya desde que le dan en el de abajo, tiene que hacer un estruendo majo. Y además, si entra alguien con una pistola, está más indefenso. O sea, si te viene alguien a matar con una pistola, esa strat es una puta basura. Si fuera para protegerte, contratas a alguien que esté ahí. Claro. Eso es lo que pasa con los entrepreneurs que no quieren dejarse. Que no quieren dejarse un pastiche. Travelers are advised not to waste time complaining via letter. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You've arrived. Have you checked your pockets before leaving? Era este. Dime que eres el 8. Va, por favor. Hello there. Secretary 8? That's me, sir. Let's go! Can I help you get where you're going? That's okay. Vale, vale, ya estamos bien, estamos contentos. I've been speaking to your brothers. Oh, how nice. Which ones? Mr. 17 and Mr. 24. Well, I didn't speak to Mr. 24 about that, but... Ah, yes. Yes, good, loyal, all-water employees both. I dare say I've been a good influence. Although even my shining example couldn't extend to him. So, he's the fourth brother. What happened to him? Oh, I do apologise. I've got to see to, matters. But I'm sure 24 can help with your inquiries. He has a better grip on the whole sordid affair than I do. Okay, Mr. 8. Vamos a ver. Tareas. Gente 24. En la oficina de todo agua, ok. Ah, vale, pues es el... Sí, es el que íbamos antes. Claro, claro, estaba de camino. Tiene sentido. Destination decided. Enjoy the view. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. Vale, pues por aquí entramos por la puertecita. Por la de allí, claro. Este es. Mr. 24, hi. Mr. Halibut? So, I was just talking to your brother, Secretary 17. I mean, and it was funny. Actually, at first I thought he was your other brother, 8. I'm sure he found it just as hilarious as I do. Do you need something? Only that when I spoke to 8 about what 17 said, he said to speak to you about what happened with your fourth brother. Ah,
Yes. Buenas, Álvaro. Our wayward Warren, the fourth brother who went his separate way, choosing a life of gastronomical frivolity over contributing to society with all water. Oh, I see. Are you ashamed of him just because he didn't follow you all into working for the corporation? Is that why none of you like to talk about him? Actually, he tried, but he didn't pass the entrance exam. We suspect his heart wasn't really in it. We used to do everything together, and we were supposed to stick together. But he didn't study enough, and now... Yes. What does he do now? Last I heard, Warren had started a food stall. I don't want to think about it. Okay, well, thanks for telling me about him. I'll leave you be. Vale, misión gestionada. ¿Será el digital? Lo dudo. Welcome. I am All-Water Automated Secretary number 1. How may I assist your all-water related learning? Va bien, va bien. Bye. The All-Water Corporation wishes you a pleasant day. Pues, Rica Tostada, te comento un poco por encima. A ver, de momento estoy viendo una aventura gráfica con un rollito visual bastante chulardo, que no es quizá la cosa mejor escrita que he visto en mi vida, pero tiene buenas vibras. El tropo al final pues es un poquito eso, ¿no? Trabajador pringado de mantenimiento que se ve envuelto en algo mucho más grande de lo que llega a ser. Se supone que tiene un poquito de Deep Horror Space y esas vainas, ya lo veremos más adelante. Y el humor no está mal. No es la típica mierda así super quirky, ¿sabes? Pasado de vueltas. Tiene un poquito incluso esa vibra... Lo hemos comentado antes, ¿no? Tipo la guía del estopista... Vamos, del autostopista galáctico y tal. O sea que está ok. No me parece una locura, pero me está gustando lo que es un poquito la introducción. Luego igual en algún momento se puede llegar a joder, pero ya sabéis que si por lo que fuera te apetece jugarlo, lo tienes en el Game Pass. Buenas Diplodocus y Rica Tostada, muchas thank yous por ese followazo. Vale, pues... Este era el hermano número 8. Vamos a ver... ¿qué otros tenemos por aquí? Miramos primero en el energético. A ver si aparece algo más. O sea, el juego no está mal, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que si venía con la... Ya sabes que a veces hay gente que echa expectativas de más en juegos que tampoco buscan eso. Entonces si alguien se está esperando que fuera el mejor juego del año, pues es evidente que no. Ni lo busca. Pero oye, sus 15 horitas entretenidas te dará. Y sí, se ve bastante bonito. El humorcillo que tiene mola porque no satura. Eso también está bien a veces. A veces hay juegos que se pasan así del rollo quirky, se les va un poquito la mano. It'd be nice if she wandered into her dad's life a little more every now and again, but hey, I try and let her grow her own way. Last thing I want is her deliberately avoiding me. Ok. Vamos a buscar al otro hermano. Ya te digo, si te apetece mucho jugarlo y ahora mismo no sabes... el juego ya sabéis que es el típico así de precio reducido, vamos, es rollo indie. Cuesta 30 pavos ahora mismo en Steam, pero lo tenéis en el Game Pass. Y en el Game Pass ahora se vienen lanzamientos interesantes también. Vais a tener ahí el Euden Chronicle y alguna cosita más que le da bastante valor a tenerlo este mes, por lo menos, para probar un par de cosas. Ya sabéis que el Game Pass no deja de ser como alquilar durante un mes entero, con un catálogo bastante majo si se te acumulan suficientes cosas y tienes tiempo para ello. Que por eso creo también que muchas veces la mejor época para eso es verano, o cuando tienes así periodos un poco más esparcidos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a la galería primero y ahora miramos el otro sitio.
Thank you for traveling with all water. Vamos, sí que te digo que es verdad que de momento pues llevo poco de juego. Entonces tendremos que ir viendo más para llegar a conclusiones, ¿no? Pero de momento, oye, no es la típica cosa que tiene pinta de que se pueda torcer mucho porque es simplón además, ¿sabes? Conversaciones con 2 líneas de diálogo que tú puedes elegir de vez en cuando, o sea, no es la típica alteración que ahora creo que a la gente también se le ha ido mucho la olla a raíz de Baldur's Gate 3 y de querer que eso se expanda a todos los juegos, cuando es algo que es para los RPGs y ya está. O sea, yo justamente una de las críticas que había leído hoy en Twitter era eso, que no tiene casi opciones de diálogo y es como, a ver, las aventuras gráficas suelen ser bastante on-roll de personaje, ¿no? Tommy, I'm sure it's not like that. También hay enfoques y enfoques, hay aventuras que tienen más puzzle, esto lo veo mucho más narrativo. Tommy, I don't think you should get angry. And you're in on this with me now, Harold. You did the right thing bringing this to me. I'm really sure it's nothing, just a lunch chat. I've just been so busy working on this damned store sign, thinking Bridget would love the ambition, you know? See me as a real go-getter again. But maybe this whole time I should have been showing her signs of my love. I'll bet she knows you... You're absolutely right. We'll modify the sign. A ver, ya os digo, las conversaciones y todo están ok. Y Álvaro, la verdad es que juegos no conozco demasiado, si te soy sincero al respecto. Y con esto ahora te digo un poco. I mean, I'm not sure that's the sign. Don't doubt it, Harold. This is gonna work. I just feel it. You're in, right? Will you help me save our love? Yeah? I'll try. Knew I could count on you. Let's get to work. Pino. Básicamente ahí lo tenéis. Mantenimiento en general, se ha jodido una tubería, se ha escacharrado no sé qué. Pero como estamos con lo de la roca azul esta, pues parece que vamos a encontrar algo así un poquito loco. Les digo que ahora lo vamos a jugar un poco hasta que lleguemos a ese punto en el que decimos, uy, que se va de la historia. So I get how you might be attracted to the man machine with the flowing looks of an angel that you call your friend. But I do beg you to give me another chance. Please, Bridget, will you let me back into your heart and take this monument to our love as a sign of my great affection? Tommy, of course I love you, and I would never betray you. I just wanted to give you some space. I saw you working so hard on your new sign, and I just wasn't allowed to tell you. Couldn't tell me what? Oh, what the heck. The ship's facing some issues with the energy budget. I knew you would need a lot of light. Y la música en general tampoco está mal, o sea, hace el rollo ambiental bastante majo, tengo que decir. Vaya. That was it? No helping Tinnerbomb with his spray tan? That was it. No spray tan. I'm so sorry, Buttercupsy. I love you. I love you. Thank you for your help, Harold. I was hoping you'd accept this stone as a thank you. Ah! Oh, no. Moreau won't be happy to hear about this. Ha estado en su lardo. Vamos a ver. Vale, pues tendremos que avisar. A ver si con suerte... No. No es este. Mola bastante como se ve todo. Y a ver, Álvaro, la verdad es que el último revisionado lo pegué hace bastante, así que tampoco sé decirte 100%. De hecho, no me he visto ni los rebuilds a día de hoy. Harold,
got you a message. Oh, thank you, Miss... Zoodle, pleased to make your acquaintance. So, it's from Sí, es Felix. sin grandilocuencia y There's sin un something he wants intento to de show you análisis and to político expect a secret caótico. message soon. Oh, what? Why? I mean, and why couldn't Podríamos he just decirlo have said así. that to me himself? I don't know, go ask him. My work here is done. Laters, mister. Thanks. Esto no dejan de ser las consecuencias sociales de lo que 18 pulgadas de Mesmer el empalador le hacen a un hijo de puta. Vamos al laboratorio. Moving people every day. We know you enjoyed traveling with all water. You're welcome. También. La gente que tomó esa frase como algo molón es increíble, ¿eh? O sea, es que te lo juro. Qué mal. Uy. Rarete todo, ¿no? Vale, gente, creo que vamos a llegar ya a ese punto de... Pero no me está disgustando el prólogo, o sea, está ok. También sabéis que yo soy una persona que cero expectativa. This is utterly vexatious, Harold. Así que es verdad que hasta me lo esperaba más pobre en este aspecto. I need to think. Madam CEO, you're going to want to hear this. I'm listening. It's the new boy, Mom. It's picked up a signal that we have reason to believe originates from Earth. Earth? Have you reverse dated the transmission? We have. It was sent in 2102. So 126 years after we left. Things would have been pretty rock bottom back there by then. Let's hear what was important enough for them to call after us. Maybe it was their final farewell, huh? I hope it's nothing too awkward. Okay, I'll send a copy via... Well, just play it to me. I've got a 1205. Luego le daremos más al Fallout, pero ha salido hoy, quería probarlo un poco y ver si no nos lo vamos pasando. Playing back now. This is Earth. Earth to the Fedora. We sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Johnston! Cut the damn line! You're live! De hecho, lo más seguro es que me lo pase y me vea obligado a hacer un vídeo porque ya grabé un poquito el... Esta mañana, como estaba probando formatos, pues me dio por empezar a grabar cosas así picaditas. Certainly in my lifetime at least. Y básicamente el vídeo de esto, dije, voy a hacer un placeholder. Y empecé a darle vueltas a la cabeza y llegué a la conclusión de presentarlo como un juego en el que te pareces mucho a el personaje de Javier Bardem en la película de los hermanos Cohen. Y entonces abro la puerta y digo, pero eso es incesto. Y sigo adelante. Y simplemente por eso ya me veo obligado a hacer un vídeo. ¿Sabes? Porque soy terrible. Así que me lo pasaré, lo más seguro. Todos estos 2 días ahí empapándome un poco de formatín. Hey. Yes? Oh, it's you. Yes? No. Indubitably. Fine. What? 15%? Out of the question. Okay, sure. See you shortly. Harold, Suena eso, suena eso. come with me. Huh? To where? Sí, la verdad es que ahora mismo debería dispararle con una pistola de aire en la garganta o algo así, ¿no? En la frente. Es que te juro que no soporto ver a un personaje con esta estética y a una persona vieja en la misma habitación. Creo que es el único fallo del juego. O sea, no puedes poner a un tío así y a una vieja en la misma habitación. No puedes porque todos sabemos lo que va a pasar, no va a pasar y nos vamos a decepcionar. Y me preocupa la vieja, pero... No me jodas, hombre. We'll soon find out, won't we? Come on, let's not keep Her Highness waiting. Crisis control. We need to get out there ahead of the turn. Cada vez que se saca ese comentario,
Zurich, no sabes lo que me duele retrotraerme a cuando estaba directando tranquilamente Battlefield 5 y entró un pavo y dijo, no sé a vosotros, pero a mí lo de que un chino te resucite me saca completamente del juego. And in public sentiment, first move advantage and get this working for us, not against us. Yes, come in. Now, as you both know, Vaya calamidad. is of the essence. Sorry, where are my manners? Would either of you like something to drink? I suppose I might like a coffee? There's really no time for coffee. Time is of the essence. Professor, would you like to sit? No, thank you. I prefer to stand. Oh, a woman of action, I love that. Anyway, we must act. Due to the unfortunate Communique incident, we've been forced to move up the schedule. It's imperative we deliver some good news about the start procedure. I suppose that wouldn't hurt. To that effect, Professor. And, you there. I'll need you to supervise Cyrus directly. We can't afford for any unforeseen delays. Gente, eran esas patreonadas, Cyrus best undisturbed. The man is a stubborn buffoon, but there's no doubting his thoroughness. Professor, please. It would do this old heart good to know that you were keeping Mañana, por a watchful eye cierto, on him. ahora estamos en escena, pero bueno, eso, mañana sobre las 12 del mediodía, a partir de ahí, ¿vale? Echad un vistazo al Patreon porque os voy a dejar ahí una encuesta final. Great. Music to my ears. Thank you both. Voy a hacer un videito ahí exclusivo con todo el researchment que he hecho y preguntándoos una serie de cosillas. Go live and stay on schedule. Va, pero eso es buenísimo, Mercurio. Yo me parto los cojones de ellos. Qué pringaos. Uy, se vienen cosas. Está a punto de pasar algo, gente. Anuncios. Esto es como el E3 de la gente que vive en todo agua, ¿vale? Pues ese vídeo lo he medio mutilado, pero por un bien. De eso lo voy a explicar mañana. Pero eso va a estar. Pues he mirado. Ahora os digo cuando empecemos. World Premiere. Ojalá hicieran eso, ¿eh? The latest in a long line of steps on the road to a greater, brighter future for us all. Please enjoy this message, brought to you by the All Water Corporation. Álvaro. Yo pensaba que era jueves, pero no. Well, we sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Things were pretty rocky here when you left, of course, and, you know, that was a brave move. Probably the right decision at the time. We didn't know whether to even tell you this, but we figured maybe it would give you some comfort way out there in the freezing clutches of deep space. What? Oh, right. Yeah, I guess. Or, I mean, even better, the comforting, warm embrace of a lovely, habitable new planet. Well, we just wanted to let you know that we pulled together down here. The sparrows calmed down and things pretty much worked themselves out. Life still isn't perfect. Bananas died out, and you've got to be pretty careful around water. But by and large, we're back on track. I've survived. Wish we could send you a postcard. Anyway, be safe, and maybe one day we'll get a hello from you. We'll be listening. What are you all still doing here? Don't you have work or something to do? Scram! Ok, parece que van a pasar cosas. Vale, la putísima cama. Me gusta que lo llame estación de recarga. Me molan los dibujitos que va haciendo en la libretilla, por cierto. Y ya te digo, ya os digo, Zurich, Mercurio, me flipa que la gente sea tan cabeza polla con estas cosas. O sea, me alucina. Es que no puedes cambiar lo que escribiste hace... Man, que literalmente una obra evoluciona en el contexto de sus propios escritores. Que igual no quisiste hacer algo en su día porque el contexto social era una santísima puta mierda y porque te iba a perjudicar a nivel de marketing, y al final esas cosas también dependen de ese tipo de cosas. De hecho, si la mayoría de gente se entera de cuál era el plan original con Lara Croft, les da un Harry.
pero la original. Que no lo hicieron en su día porque era como, no, así no puede... La gente es gilipollas con esas cosas. Además de que... Man, que es como... Más de la mitad... La mitad de la población de la Tierra. Yo qué sé, deja de ser tan tonto de los huevos, no sé. A la peña le encanta hacerse pajas con una Twi'lek azul bamboleante y luego ve a una mujer en el espacio y dice, uy, esto ya sí que no. Es que son más tontos de verdad. Y ya está, whatever. Pero bueno, si se van a meter un berrinche por eso, pues es gracioso en el fondo, ¿sabes? Te quedas mirando de lejos y dices tú, ¡guau! ¿Qué pensaría de ti? ¿Qué pensaría tu madre si te leyera ahora mismo? Y eso con eso es gracioso. ¿Cómo estamos, Pachu? ¿Cómo me flipa la cara de Bardem en No Space para... Es que en cualquier momento va a matar a un viejo, ¿eh? Es que en cualquier momento se carga a un viejo. Captain at Large Baronhout? Hello. How are you, I'm Harold Halibut. Yes, I'm sure you are. Harold, tell me, have you ever felt lost? Oh, I always get lost around here. No, Harold, I mean, feeling like you have no purpose. I know my purpose, but sometimes it doesn't seem very important. You heard the leak, I presume? Yeah, of course. That leak, that one message, it's undone me. If my whole family, this whole mission, the ship, my captaincy at large, what if it was all a mistake? Uy. I see. Well, maybe Earth didn't get as bad as people thought it would. But we're still us. And you know, it wasn't us that chose to fly away. I suppose. Speaking of which, have you ever lost someone, Harold? Have you? Yes. Someone important. She's gone, Harold. Oh. A ver cómo I'm so twistea sorry el to plot. hear that. What happened? Coco has taken an unscheduled leave of absence. Oh, so she's not lost forever? No, I'm sure. También es eso, Jesús. Es que no sé. But every moment without her, I spend in longing and despair. Is it anyone I might know? My beloved. Her name is Coco. Oh, not sure I've ever met her. Do you want to see a picture? Coco is a bird. Harold. Espectacular la You're such foto. an understanding sort. Could you try to find her for me? I'd look for her myself, but in these uncertain times, I think it's best I don't leave my post. Are you sure you want it to be me looking for her? Whatever are you implying? I'm sure you're perfectly capable, and I'm thoroughly and otherwise engaged. So, about Coco, Yes. Such a loyal first mate. does she maybe have any favorite hiding places? Not that I know of. I did find her once in a broom closet trying to hatch a sea sponge inside my hat. I promise to keep an eye out for her. Oh, Harry. I hope she's okay. I'm not sure she has another friend in the world. Bye. A ver, es un mundo muy jodido. Y no sé, respecto a las otras cosas, a la gente lo que le falta es consumir obras, disfrutar de las movidas, interaccionar con otros seres humanos, tocar pasto y, como digo siempre, la intolerancia a la lactosa se cura leyendo y viajando. Y ya está. Mira, y que haya un sistema así con ascensores que te duchan a la fuerza. Sí, yo imagino que aceleraron un poquito las animaciones. Yo Butano, mi mindset es... intento disfrutar de todo
Y si algo no me hace clic, simplemente no me enfado. De hecho, cuando una franquicia deja de gustarme, deja de gustarme. ¿Por qué debería enfadarme por algo así que no me afecta en la vida? O sea, muchas veces la peña tiene una especie de actitud como si viviéramos en la Edad Media y solo pudiéramos... yo qué sé, ¿sabes? Solo pudiéramos estar en un puto establo alimentando a los caballos para cuando el señor fecal nos mande a morir de un lanzazo con la polla oliendo a mierda a los 30 años y ya está. La gente habla como si no hubiera cientos de obras que consumir y 1000 hostias que... Entonces yo con eso, ¿me deja de gustar una saga? Me la superpela. J'aime m'appelle, me la pela. En francés, para que no me entienda. Vamos a subir a dormir, que es lo que nos pone en la misión, pero estoy preocupado por lo que está pasando aquí, ¿eh? Va a pasar algo. Cuando me despierte... Es el típico juego en el que te despiertas y ya nada es lo que era. Te despiertas y pum, Occidente ha caído. Te vas a dormir un día y de golpe al día siguiente, ¿cómo? ¿Que han metido en Warhammer? Pero bueno, esto no puede ser. Hey, Professor. Oh, are those the new teacups? Come and see for yourself. Sí, sí, Álvaro. Total ausencia de pasto. Harold, just look. ¿Oh? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué hay en la caja? Uy, se están acercando mucho a Harold Halibut, ¿eh? Most intriguing. Highly irregular. So, if the Lightkeepers could get the rock, and they knew we wanted it, that means that, they must be someone who... Harold, it's late, and we've had enough excitement for one day. Let's leave the theories until tomorrow. Sure. I'm just happy that whoever they are, they're on our side. So it seems for now. Good night, Harold. See you in the morning. Okay. Night, Professor. Sí, Mercurio, pero ya lo había visto yo. Sí que es literalmente la criatura más frágil de la Tierra, o sea... yo no sabía que hubiera esto aquí, pero bueno. Ni me había enterado de que esto fuera... Claro, como se mete para abajo, ¿yo puedo usarlo? Claro, a mí no me dejan. Hostia, qué guapo. Esto sí que es práctico. Pues a dormir. To the fucking bed. Me gusta mucho. Y debería dar un logro también. No solo salir eso, sino un logro. Momento de reflexión. Sí, ve bonita la iluminación ahí y todo. O sea, la puesta en escena está guapa de pelotas. Y es eso, estoy totalmente convencido de que han acelerado la animación para que la peña no se maree. Porque sí que es verdad que con un juego sí que sería un poco más... Muchos días eso, ¿eh? Seguro que son los típicos frikis que miden la vida de sus bebés en días. And what time do you call this? Fatal todo. The time is... I know what the time is. There's lots to be done. How are we going to find out who the Lightkeepers are? I'm just as curious as you, Harold, but we have better things to do. I suppose you're right. How can I help? You can start by taking the rock to Bridget. She'll make the necessary preparations for analysis, which you should be able to handle. Okay, great. I'll get right on it. And Harold, try to remember that whoever the Lightkeepers are, ojalá. A ver, tienen su propio calendario porque, claro, lo que... I know. Sí, no, claro, pero aquí que sepáis que DC significa después de la caída, imagino. Después del accidente que hubo. O sea, básicamente llevan, imagino que 50 años en esta sociedad.
Porque viven en una sociedad, que lo sepáis. Vale, ya con la música ambiental que hay y todo eso, tiene pinta de que la cosa que tenga que pasar ya está cerquita. Ya nos han mandado los Lightkeepers esos un regalito. Vamos a ver. Oficina de recolección. Bueno, vamos. Vale. Tiene pinta de que los va haciendo porque la lleva... Básicamente la lleva siempre y más o menos con las reflexiones que tiene y todo tiene pinta de que lo va plasmando. Supongo que sí que tienen que ser suyos. ¿Cómo estamos, Deck? Está chulo el juego, la verdad. O sea, tengo que decir que no me parece Masterpiece, pero para echarle ahí el ratete de juego Game Pass o para pillártelo cuando esté un poco... Porque es verdad que está todo caro y a día de hoy hasta 30 pavos pueden doler a veces, pero... La escritura me parece ok, o sea, me parece que está todo bien justificado. De momento, ahora veremos porque... Hoy vamos a intentar llegar más o menos hasta donde está el plot, ¿vale? El plot twist que hace ahí, ¡boom! Y nos hará un takedown. Entonces ahí ya veremos un poco por dónde quiere ir el juego. ¿Qué es lo que tiene que venirse ahora? Porque eso, el ambiente, todo. Me parece que la música también la usa bien, el jueguito. Efectivamente, la torsión del testículo. Estación central... Vamos a lo energético. Primero a ver qué hay por ahí. Sí, ya os digo que es hasta donde quiero llegar. Lo de la promo ya lo gestiono porque además he visto que quedan más días de los que creía. O sea, lo bueno de la promo es que tenéis 4 días, por cierto, para hacerlo. O sea, tiempo adicional. Voy a ir haciendo los objetivos principales y ya lo de las secundarias y todo. Sí que contó, sí que contó. Anyway, it's going to take a while to analyze this little guy, so I'll send for you when it's ready. Oh, okay, great. Thanks, Bridget. Oh, Harold, while you're here, o sea, van 140 pavos ya. Maybe, but don't you think? Now, you'll do quite well. There's a little experiment I've been wanting to run. The remote control of the conveyors isn't working right now. My theory is Cyrus and his mugs of tea that he always forgets about before knocking over. So I need your help to manually control them. Can do. I'll be in here recording and analyzing the data. Right, see that button over there? The big one next to the conveyors starts and stops them. I think I can handle that. Yes, well, don't get cocky. I'll give you more detailed instructions over the loudspeakers as we go along. Ya está. Se le ha ido la... ¿Qué? Ah, vale. ¿Me escucháis, no? ¿Me escucháis? Diría que sí. Que se le había ido la olla al voice meter, que a veces pues hace estas cosas. A veces pues se le pira un poquito. Y ya está. Más que nada, es que tened en cuenta que al final tengo los 2 micros con señales duplicadas, etcétera, etcétera. Entonces a veces pues dice, aquí petéis. Jugando a juegos pues es más probable, porque como usan... Vale. Y lo dicho, dentro del de objetivos directamente no puedo verlo, pero sí que puedo entrar en... Sí que puedo entrar en otra movida que sí que me dice directamente los que lo han hecho. Así que el jueves, antes de pirarme, pasaré un poquito de lista. Red ones. I got it. I'd be worried if you didn't. Anyway, pop them under the green machine next to you and stop the conveyor, please.
You're teasing me, right? Red ones, please. Okay, great. On to the next step. Now you see the analysis machine. Por si era de los típicos que es automático, ¿no? The machine's UI is pretty easy. There are just 2 buttons. One to chop the sample, and one to coat it in our lovely space bacteria mix. Chop and coat. I see. Right. I'll be prepping the actual data recording in the meantime. I'll let you know exactly when to start the process. Wait for my command. Just like comedy, timing is everything here. Harold, what did I tell you about timing? The sample will be useless to us now. You'll have to repeat the first steps. Joder, macho. A esperar a que pase otra roja. Ahí. Nice one. Now on to the next step. Yo lo había visto ya en todo el medio, he dicho, pues ya será rompible. Now. Great. Time to coat the ¿Y qué diferencia hay entre cuando lo ha dicho? Si es que es lo mismo. Harold, how much smaller are you intending to chop it? Now Perdón. Ahora. Okay, Está chula la animación, ¿eh? Now show me what you got. Intriguing. Okay, we need 2 more readings to have. Perfecto, Raúl, no te preocupes. O sea, si habéis llegado, se tiene 100% en cuenta, así que... Did you mean to stop the conveyor belt there? Okay, great. On to the next step. Vale. Un buen puesto de trabajo. Now. Great. Time to coat the sample. Nice. Let's see what we have. Ah, I see. I see. Just the one left now. Básicamente se supone que estamos buscando un poquito rocas que nos digan algo del planeta en el que estamos. Te os digo que se supone que una de las premisas del juego es un poquito horrores del espacio profundo. Nice one. Now on to the next step. Esta tiene buena pinta. Now. Que me lo hago, aprendido en nada. Esto una IA no te lo hace. Esto una IA no te lo hace, ya te lo digo yo. Intriguing. Nice one, Harold. That's everything we need. Meet me back at the control room and we can look over the results together. Donete. These results, it looks like our catalytic bacteria is starting to have diminishing returns on the energy output. That's not good, right? No, but it also doesn't make much sense. Why would the bacteria have been fine until now? I'm not the best person to ask. What could have changed? I'm not sure. I've run the tests. The key variables, pH level, density, etc., are all stable on the bacteria. We're using the same organic matter for it to convert. And I've been double-checking the filters. They're filtering at the same levels as always. I mean, could something outside the ship be to blame? It is possible that somehow the organic matter is being affected before it hits the filters. But none of the tests we've run on the matter itself shows any key variants. Strange. Are the energy returns diminishing very badly? I'm not panicking yet, Harold. It's just a trend we can't let continue indefinitely. Unless we can miraculously find a whole new system for producing energy. Not panicking at all. Oh dear. I should get back to Moreau, but just let me know if there's anything else I can do to help. I'll keep you posted, Harold. And thanks. A ver, nos han enviado un mensaje. Cómo mola el dibujo, ¿eh? Están chulos. Harold, parece que la estación de filtrado se ha vuelto a atascar. Desatáscala bien.
Esto empieza ya a pintar a momento de va a ocurrir algo. Va a haber una sucedura. Esto que sepáis que hay objetivos secundarios, pero bueno, vamos a tirar un poquito ahí para adelante para ver eso y luego vemos... Así veo también si me loquea algo de contenido previo o cómo va esta vaina. En algún momento se nos tendrán que presentar esos que se supone que hay por ahí. Y además antes ya nos han dicho algo rarete de los peces. A ver, por aquí otra vez. ¡Ay! Que no haya nada abajo, que no haya nada abajo, que no haya nada abajo. Oh, debe haber algo más. Ah, en la vida. Sí. Running all around. Wait, what's that sound? Isn't there more to life? I clean and I fix till my legs feel like bricks. My best friend is a mop. I work till I drop. And for what? No medals or treats. I don't get silk sheets, but oh, I'm the first guy they call for a lake. There must be more to life. I could be an artiste, my name would be feted, or a chef whose every dish was celebrated. But maybe this is my destiny, trouble and strife. And perhaps that's okay. At the end of the day, what more could there be to life? Oh, sorry, Harold. Ah, hey, yeah, hey, Tommy. Sorry. You startled me. I'm a bit startled myself. What brings you to the filter station? Just, you know, I should probably be Pues han hecho un poco el lío, Mickey. Pero es el típico ahí... I can help you with? I was just looking for Filter Frankie, but I guess he's not around. That guy can be slipperier than a jelly eel. Yeah, I've never even met him. Righto, I'll be going now. Este tiene algo que ver. Oh, okay. Bye, Tommy. Sus. A ver, mensaje de Brigitte. Vale, vamos a hacer ahora análisis. Creo que aquí ya se tiene que venir. Ya os digo que a veces hay cosas un poco raras en las colisiones, la interacción del personaje con el entorno y tal, pero bueno, tampoco es grave siendo el tipo de juego que es. Además de que la animación está bastante bien hecha, así que... ¡Ay! También tiene ahí una inercia en el movimiento. Y el flexeo de cantar está guapo, ¿eh? Me ha gustado la escenita. Sí, no, pero esto lleva todo el rato el tentáculo, ¿eh? Lleva desde el principio. Tareas. Ah, vale, con Brigitte. Ok. Vale, pues volvemos a la zona de energía. Yo creo que esta muestra ya va a ser... Entre el pavo que nos acabamos de encontrar y que se ha vuelto a atascar lo otro y que ha aparecido uno ahí rollo como que están tramando algo...
Vamos a ver qué tipo de revelación nos llevamos. Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. Inspecting. Veamos. O sea, sí que es verdad, una cosa tengo que decir con este juego y con otros muchos, y es que a día de hoy en internet, eso lo he comentado muchas veces, se ha generado un poquito el fenómeno este del sabor del mes, que todo el mundo quiere probar en cierto momento, porque alguien dice, sale este juego, y es como que se streamea y se no sé qué, y no todos los juegos son para todo el mundo. Entonces está claro que Harold Halibut es una aventura gráfica muy narrativa, sin demasiados alardes adicionales. De momento, de hecho, no hemos visto ningún puzzle ni nada, pero sí que hay alguna acción curiosilla, artísticamente está guapa, etcétera, etcétera. Entonces es evidente que no es un juego para todo el mundo. Pero si eres una persona a la que le gusta, yo que sé, una película, este juego no tendría por qué no gustarte, ¿sabes? Quiero decir, es nicho, pero en realidad es súper mainstream, porque es algo que está predispuesto a que puedas consumirlo sin ningún problema. No te va a plantear muchas dificultades y te va a contar algo 2 puntos chulo. No va a ser el juego más emocionante de tu vida, pero bueno, veremos cómo lo gestiona. Que al final también, cuando el juego es así, pues lo que importa es que la historia sea contundente. Y el cómo está escrito de momento me está pareciendo por encima de la media, sin pasarnos. Pero agradezco que el humor esté comedido y lo lleven... Sí, no, totalmente, Raúl, es que también es eso. O en una oferta muy a futuro. O sea, también hay prioridades y cosas que... That is what the conveyor system is for, to save us from running all over the place the whole time. I know. I guess I just... Did you really think I'd make you come all the way back here to pick it up? No, I mean, I probably... It'd be madness. People running around, fetching stuff by hand. None of us would get anything done. Yeah, my bad. I'll go get it from the shelf. Although, while you're here... Thanks, Bridget. Sorry to bother you. Bye. El No Rest for the Wicked va a ser un banger. El Sunland, la verdad es que tengo pocas expectativas porque Namco Bandai. No se va a mentir. Y que bueno, la demo que subieron, pero a ver, la demo tampoco enseñaba nada. ¿Apareció un xenomorfo? De momento no. Vale, pues vamos al laboratorio de nuevo. A ver qué nos encontramos. Pero creo que estando bajo el agua no van a ser xenomorfos al uso lo que veamos. O sea, yo no creo que el Sundown vaya a ser malo, pero va a ser posiblemente el 5 más rotundo del año. O sea, va a ser un candidato a 5 del tamaño de mi cabeza. Y ir a por el 5 de primeras pues es un poquito... Man, inténtalo al menos, ¿no, cabrón? Chadita. Vale, vamos a ver, aquí ya se tiene que empezar a venir. Van buildeando, ¿vale? O sea, se nota mucho la música ambiental y todo de que hay cocina en proceso. Tenemos esto aquí. Nos bajamos lo de las muestras. A ver esta vez qué vemos. Si tiene 2 líneas o algo así, va a pasar algo. Righto. Let's take a look what all the fuss is about. Tiene varias. Oh, yes. I see. Very big marks.
a dense rockiness, troubling strata, implications huge for origin of it, possible comet fragment, judging by the composition, could have been from far away. That is. Ah! Professor, you scared me. This is. We've been thinking all along about. Posiblemente. This data suggests. But. That would contradict. The potential implications. What is it, Professor? It's these readouts. I think I know what they mean. Oh, what have they told you? The rock strata looks like carbonaceous chondrite. Rare, but the aminos backdating. It's a countdown. Great. For what? Our relaunch window. The sample finally reveals a pattern, and it means there's a 2-year gap between the otherwise constant solar windstorms. We're approaching that window fast. And if we miss it? We wait for 80 years. Most of us won't get to see the next one. Wow. So can you work out how long we have? If my calculations are correct, we're fast approaching the end of the current 2-year calm period. In fact, I make it exactly 89 days we have left. Do you think we'll make it? Not unless we find a miraculous source of energy to properly power the ship. I doubt it. I need to double-check some of this data urgently. Oh. Claro, tenemos que escapar de aquí porque si no, no van a salir. Es que esta era una movida feísima. Porque el sitio en el que se pegaron la hostia básicamente fue porque una erupción solar les empotró contra el planeta feo. Saltatubos. Soy Félix. Tengo información importante y delicada. Tú molas bastante, así que si te interesa, reúnete conmigo en la Galería Ágora esta noche. Te amenaza con matarte a los peces. Pues vamos a la Galería Ágora. Nos van a empezar a dumpear movidas de lo que pasa, supongo. Ya hemos visto algo relativamente importante. Location nominated. Journey commencing. All water thanking you. Thank you for traveling with all water. Sí, básicamente Pascu. O sea, Vasco, de hecho Pascu. Vasco, básicamente el plot es que durante la Guerra Fría vieron que el mundo se iba a la mierda, decidieron ir al espacio a buscar otro planeta, pero el planeta que habían encontrado tenía gases tóxicos feos. Intentaron ir a otro, una erupción solar les empujó y acabaron en un sitio lleno de agua, teniendo que construir una estación para poder vivir allí. Y bueno, pues se supone que aquí pues hay cosas desconocidas. Hicieron muchos descubrimientos, como una bacteria para generar energía y hostias varias. Y debemos estar un poco en el punto de inflexión en el que el juego ya nos dice, cositas. O al final, ya os digo, protagonista con un trabajo, mantenimiento mierdoso, cansado de la vida, que se acaba viendo involucrado en. Tropo viejo, pero no por ello ineficiente. Está ok. Well, I mean, they can see us. Yes, but that's not always the same thing, is it? Oh, I suppose not. So, how's school? Why? Did Mr. Tenenbaum ask you to spy on me? Chris? No. I was only wondering. School's school. I try to concentrate, but it just seems pointless. I mean, what do you need to learn to do what my dad does? And I'm sure they're not teaching us about what my mom does. But you need to just learn in general. You can't just know what you need to learn yet. Huh. I just feel like I learn more by exploring myself. Well, can't you do both? You can always. Bueno, a ver, se supone que han desarrollado mucha tecnología por el camino. I mean, Mr. Tenenbaum, spending all day helping you learn. I suppose it would be cool to know everything. Good evening, everyone. Please remember, the all-water tube system will shortly be closing for the night. I hope it's worth the wait. Get snug, Oh, it not is. stranded. Coast is clear. Follow me.
This, my friend, is the Tunnel of Secrets. It looks like a ventilation shaft? A small, dark one. O sea, tú ten en cuenta que viajaron durante muchos años haciendo avances tecnológicos y luego desde que llegaron aquí pues son 18.000 días. No sé si era un lapso de... O sea, no sé si habían pasado cerca de 50 o no, 70 por lo menos años. Es un poquito una mezcla. Promise. I mean, who would I tell? Moreau? A ver a quién encontramos. O qué encontramos. I think you'd better tell me a secret anyway, just so we're even. Okay. I guess that's only fair. Well, one time I dropped something into one of the filters, so I had to. Wow, ew. Okay, yeah, that'll do. Felix, come on. Can't you tell me where we're headed? Good things come to those who wait. So, how well do you know these tunnels, Felix? We're not No, lost, pero are we? claro, con cosas espaciales adicionales. O sea, por ejemplo, lo de la forma de generar energía que tienen, bastante potente parece ser. I mean, could they even fit? De hecho, que hayan podido construir esto de una manera eficiente desde el módulo en el que estaban, hostia, ¿eh? Porque imagino que es full modular, habrán ido desde... You could try not getting into trouble in the first place. Oh, come on, don't tell me you're a goody two-shoes. La otra es que al final descubramos que todos los países tiraron las bombas nucleares y encontremos la Estatua de la Libertad al fondo del océano. Y Harold Halibut diga, ¡todo este tiempo era nuestro planeta! Que podría pasar, podría darse. Y a mí me gustaría, María Gracia. ¡Malditos! ¿Qué habrá aquí? Luego para volver una elipsis, ¿eh? La ida está bien porque narrativa de conversaciones y de qué va pasando y de tensión. A la vuelta una elipsis. I know, right? I've never looked at it this way before. We only had the same stuff to look at, mostly. Gotta try find new angles. Huh. Did you read that somewhere? No, I don't think so anyway. Here. Not for me, thanks. And not for you. Relax, it's just gum. Smoking is a dumb adult thing anyway. Ah, okay. I'll take one, thanks. They call him the Scout. A man who dared to go where others wouldn't, or couldn't. He wasn't one for the limelight, but he was good at his job. He mapped out new lands. The Lightkeepers made him an offer. Work for us, they said. A lesser man would have taken the money. But the Scout works best alone. He can't be bought. Only the Scout sees things for what they really are. Looks to the watery horizon, while everyone else stares at their shoes. If only they understood. The Scout is a legend. We've been trying to track him down for years. If anyone can find him, it's you, Agent Harrelson. So, what do you think is gonna happen now that Earth is okay? Everyone wants to go back, but... Yeah, it'll take a while, right? Too long. Let's move on. Se ve chulardo, ¿eh?
Mira, dibujo nuevo. Está guapo esto. Imagino que luego se podrán mirar todos. Ojalá se rompa esto y nos caigamos. Quiero caerme por ahí a ver qué hay. Nah. ¡Ole! ¡Toma ya! ¿Cómo sé de diseño, eh? ¿Cómo le sé, colega? ¿Cómo le sé? Es que lo he visto, he dicho, ahí hay un para abajo, pues te vas para abajo. Muchos años consumiendo obras de entretenimiento. Esto es master y ya adquirida de ciertas cosas y si no, y de hecho si no te vas por ahí te decepciona, te defrauda. O sea, esto no es timing, esto es knowledge. Yes, 400%. And let me circle back to you on the... Oh, Slipmeyer. Claro, secretos de estado. Madam CEO, have I got news for you? I should certainly hope so. Time is money, and I can't spend time on empty chatter. It's so perilous a palpable public perception problem. Well, now you've had a chance to test my new super chill aircon system. Have Con you esa given my mentalidad, start desde procedure luego. idea any more thought? Surely you don't want to rely entirely on Cyrus. Yes, about that. I can still hear those blasted mice in the vents. So it can't be that cold and therefore not that efficient. If the system can't scare some mice, how's it going to form the basis of a relaunch? I don't want to presume, but did you turn it up to max? Yes, up to 10. I thought so. You see, this one goes to 11. Well, why wouldn't you just make 10? Whatever. Will you do the honors? Of course. You just gotta click the dial past the little bit of resistance. Like so. Give it a few minutes to kick in, and those mice will be micicles! Good. Perhaps you should work on a prototype. We're going to treat people to a little public demonstration in 10 days. Get the public buy-in, perhaps even a vote. It seems like there's hope for your aircon yet. Those mice are feeling the chill. Yes! I'd love another day or two to tweak the cooling coefficient. No extra days. This has already gone on long enough. We need to be seen to act. You know me, I'm all about moving fast. But not too fast. We can't cut corners on this. The stakes are too high. I'll keep it on the straight and narrow. But if you can, find a way to speed it up. Say no more, Madam CEO. Just wait until that demonstration. You'll see. Now about those all-water co-branded mittens we discussed. I can't stay in here any longer. I'll become a Harold sickle. Están construyendo lentito, pero bueno, como la narrativa es agradable. Oh, is this the bathroom? I guess the aircon really is efficient around here. What a day. Time for bed. No puedo cerrarlo. Vaya. Hola. Cérrate bien. No me deja. Bueno, vamos. A la putísima cama. A la fucking bed. Vale, no hay dibujo nuevo, ¿eh? A ver, ya hemos descubierto cosas, hemos oído algo que igual no deberíamos haber oído. Goodness, Harold, where have you been? Me ha traqueado. Sorry. Excuse me. Come on, let's get some tea in you. Thanks, Professor. That does sound nice.
Where have you been? And don't say you got stuck in the filter pipes again. No. Well, there was a puddle, but... It's okay. You're here now. That's the important thing. Oh dear. Do have some tea. It makes everything better. Yes, I think I will. Warm. You need to remember to look after yourself. A stitch in time saves 9. I do. This was, extraneous circumstances. Extenuating circumstances? What exactly have you been up to? Well, it's hard to explain, but I was with Felix. He showed me the vents. They were nice. But then I fell through a grate next to the CEO's office. From what I could overhear, I think something pretty serious is going on between Slippy and Mrs. Kesselchop. Slippy? I hardly think he's her type. No, not romantically. It sounded like Slippy was working on his own relaunch procedure. What? That would be most vexing. Why would Kesselchop have told us about this? I don't know. Maybe Slippy himself wants to keep it secret for some reason. Well, I don't have much hope that Slippy would solve the problem, but it could be disastrous if he convinced the CEO that he could. I wonder whether those lightkeepers are aware of this. It seems probable. What I can't deduce yet is what their agenda is. Yeah. Ya, yo es lo que quiero ver. Cuando acabemos con esto me iré a cenar y ya después empezamos con Fallout y la promo sigo mañana, ¿vale? Os comentaré un poco cómo va y todo eso. Pasaré un par de veces el link y vamos directos a Fallout. Es que me está... O sea, para que veáis que el juego está bien, yo tenía pensado jugar un ratito, luego dije, venga, va, hasta que llegue el plot twist. Y ahora ya, pues hasta que no llegue no me quiero ir del juego. Está bien. Intriguing. Well, if this baffling pattern keeps up, I'm sure we'll find some new perplexing puzzle pieces soon. I'll keep my ears to the ground. Yes, you do that. Just watch out for puddles. I'll do my best. Well, let's sleep on it. You look like you could use some. Sounds good, Professor. Achoo! Good night. Night, Harold. And don't catch a cold, please. I'll try not to. Night. Mira a mí que nos vamos a meter en un lío bastante curiosete. That was not how I imagined today to go. Hopefully tomorrow will be nice and normal again. No surprises, no excitement, just good old routine. Achoo! That darn aircon. Achoo! I better not wake up with a cold. Bien, Fer. Curiosete. ¡Uy! What's that? Oh, that darn alarm, waking me up from my swimming dreamies. ¿Qué es eso? Maybe it's just a test. ¿Y si no lo fuera? Seems like something is up. Vale, hemos llegado al punto ya de ver qué pasa, cómo funciona la vaina. ¡A tope, Joser! Sí, sí, es que por eso, quienes queráis participar en la promo, que sepáis que lo podéis dejar hasta FQeando con avanzar un poquito y se hace sola, ¿eh? O sea, hay 4 días, por eso, quien diga, va, no me da tiempo a llegar igual, no tenéis que hacer nada en el juego. O sea, no hace falta ni estar jugando un par de horas porque lo podéis acabar otro día. O sea, creo que acabaría el sábado a las 2 de la tarde. O más tarde igual. No, porque empecé más tarde yo. A ver. Vamos a mirar esto. No surprise.
73 no es un flop, Fer. 73 es un notable. A mí no me está pareciendo un flop. Lo que pasa que me está pareciendo que la peña se estaba esperando que una aventura gráfica les salvara la vida y estarán comparando una aventura gráfica, yo que sé, con el Baldur's Gate. 73 es buena nota. De verdad, lo juro, por mis muertos, un 73 es buena nota. Flop es básicamente pegársela, un poquito así en resumen. Pues vamos a los filtros a ver qué pasa ahora. O sea, Fer, si tienes el Game Pass, es una aventura gráfica disfrutable. Es, pues eso, aventura gráfica muy centrada en la narrativa. A ver qué pasa ahora. Oh. Ojito. Veamos. Is he okay? It is breathing. We should be hesitant to ascribe deterministic gender terms to Fishy here. Their race may not even have gender, biologically or culturally. Oh, sorry, yes. Sorry, Fishy. It just feels unfair saying it. Perhaps when Fishy wakes up, Bebé dulce incubado. exchange theories about the formation of gender identity and its sociological impact. No doubt it'd give us some fascinating insights into the anthropological and biological imperatives of their society. But are they gonna be okay? Let me see. Essential life signs seem stable. Surface moisture looks acceptable. Keep an eye on them. If they look to be drying out, give them a spritz. And what do we do next? Just let me think for a minute. Should I go get La more help? científica ha espileado 84 billones de factores en un solo segundo, Vale, con esto va a empezar un poco la movida. Veremos por qué está aquí. You'd never be able to concentrate. Exactly. All those things will get in the way of us taking good care of this. Yes. Yes, and when they wake up, it's all gonna feel pretty scary. We'll do what we can do. We just need to keep them safe until I can finish conducting the tests. I mean, you know, health tests. What about keeping them secret in the storage room? I could keep the boxes in my room. Yes. Proximity to the lab. Humid environment. No other access. Yes, that should be suitable. Good idea.
Let's move them in there. Gosh, I'm no expert, but they look really poorly. Don't worry, Harold. You did well to bring them to me promptly. They're in the right hands. Now, let me concentrate. Okay, I'll get to clearing up the storage room. Y mira, Fer, respecto al tema ese, ¿vale? El sistema de calificación de notas está corrompido porque la gente es gilipollas del culo y se ha hecho una especie de gaslighteo raro con que si no llega a una nota concreta de fanatismo y de no sé qué leches, no merece la pena comprar el producto, que a veces también hay que saber diferenciar que algo esté bien y que no merezca la pena comprarlo de salida en ese momento, que haya otras prioridades, pero... 1 significa mierdón de los cojones, 2 significa man, 3 significa ponerle voluntad, 4 significa bueno lo has intentado, 5 significa aprobado pero no me dice nada, 6 significa está bien, 7 significa está por encima de la media, es notable, despunta, 8 significa que despunta muy pero que muy bien, 9 significa que es la putísima polla máxima y 10 significa que has hecho algo perfecto, que en el ámbito artístico la verdad es que es muy complicado analizar eso hasta ese punto porque los sistemas nominales son raros. Y también te digo que esas notas a su vez se ven influenciadas porque algún medio no le haya entrado algo porque se han puesto a hacer el gilipollas o se esperaban otra cosa, que pasa también con muchos juegos. Pero un 73 está genial, siendo realistas. De hecho, la mayoría de juegos deberían oscilar entre el 70 y el 80 y pico. Digo, muchos juegos que incluso tienen 90, porque como hemos inflado, pues si un juego no tiene 90, hostia, ¿qué estamos haciendo? O sea, la gente a día de hoy es capaz de hacer un drama de un 85 y es como, hostia, vamos a... que un 85 es una notaza gorda de cojones. Sí, no, a ver, ha habido... Y porque en su momento, pues, se ha ido alterando la percepción, claro. Y muchas veces también los propios análisis los hace gente que ni siquiera es experta en un género, que puede estar quemada de algún momento y entenderlo súper mal. Entonces también, pues bueno, a veces hay análisis que... Ah, vale, lo de las cajas, claro. Sin más, o sea, yo ahí puedo decir eso. El juego me está pareciendo una cosa muy curiosa que actualmente no me compraría, ¿vale? Pero porque está la cosa chunga y hay 1000 prioridades. Está en el Game Pass, que es el punto bueno, y si te lo juegas en el Game Pass, pues no vas a sentir que te esté quitando tiempo, desde luego. Y si ahora no te apetece, pues bueno, seguirá estando ahí. Sí, no, ese es el gran problema, que a veces... Que a veces hay empresas que dicen o llegáis a tal rating o no sé qué. Y a su vez los medios también son responsables de haber contribuido a llegar a ese punto. Es que al final es un poquito... Fer, en ningún momento se dijo que... Se me ha quedado el brazo... Me he enganchado a mí mismo, en ningún momento, pero es que también os inventáis cosas que no han dicho nunca los desarrolladores. Es una obra hecha con mucho cariño a lo largo de 14 años. O sea, de verdad, una cosa, cuando consumáis algo no os inventáis nada. Vais a ser más felices. Nunca os inventáis nada, no lo necesitáis. Ah, vale, que lo voy tirando. Se ha bugueado, ¿qué ha pasado? O sea, los devs simplemente han dicho que estaban haciendo una cosa con mucho cariño, con una inspiración, vamos, y con un diseño stop motion. Ellos nunca han dicho... De hecho, a mucha gente le pasó con el Sea of Stars de decir sucesor del Chrono Trigger. Es como, no, mi hermano en Cristo, no es un sucesor del Chrono Trigger. De hecho, lo que es un homenaje a todos los JRPG de la Super NES y de la Game Boy Advance. Pero no, Fer, tenéis que cambiar de perspectiva y dejad de hacer caso a los youtubers, que yo de verdad ahí cada vez estoy más desencantado con ese tema. Y por eso intento ser muy neutro y decir, a ver, vamos hasta que no salga no hablamos. Yo creo que hay mucha peña que para rascar visitas a veces dice cosas que me cago en mi polla y mis huevos, ¿eh? No te voy a mentir. Ojalá fuera como un Tetris y ahora explotara lo de abajo. ¿Ha ocurrido?
Me he caído yo también. Me cachis. Claro, por eso hay que quitar un poco de encima esas cosas al final, pero eso, que también a veces se envenena internet con mensajes que no... O sea, este juego recoge muy bien el testigo de las aventuras, sobre todo centradas en aspecto narrativo, lo hace guay y tiene una estética que mola y no está mal escrito, de hecho tiene dejes que me recuerdan a cosas guays, así que... adelante con ello. Think I'm done with the box room. Wait, let's move them in there. Harold, can you get that? Hold it up and put it on speakerphone for me. Will do. Enjoy your new home, Fishy. This is Marrow? No, it's Cyrus. What? Cyrus? I'm Marrow. Yes, I was trying to call you. You've succeeded, perhaps unfortunately. Yes, well, just for once, listen to what I have to say. I'm listening. Good. You sound faint, though. Am I on speakerphone? Yes, I don't have time to stand still every time you need me, Cyrus. What is it? So, Slippy is here. One moment I was all alone working on the hydrofusion coefficient machinations and thinking how interesting it was that... Sigh. I really do hate to interrupt you, but not as much as I hate not interrupting you. You were saying about Slippy? Yes, well, the next moment he was here. He's rootling around, asking me all kinds of questions I don't want to answer. Can't you come and, I don't know, scare him off? I'll see what I can do. Give me 5 minutes. Okay. See you soon, I guess. Thanks. What was that? Nothing. Bye. Harold, as you've heard, I've got to go and babysit. I've taken a blood sample from Fishy. Can you rush it to the pharmacy? Get it analyzed, then get some suitable transfusion based on the results. Can do. I'll go right away. Is it looking okay for now? Just fine. It's stable, and hopefully the results will help us with the missing pieces of this little fishy puzzle. Hope so. Thanks, Professor. Esto, Panic, Harold Halibut. Ha sido lanzado hoy, lo tienes en el Game Pass. The all-water tube route to the utility district has now reopened. And perfectly on schedule, we might add. Una aventura gráfica muy centrada en la narrativa. Y mira, sobre todo, Fer, también una cosa que tengo que comentar al respecto. Pues a ver, si te gustan las aventuras gráficas y la estética a la que apela y luego la verdad es que está escrito bastante ok, pues oye, está bien. Está bien, o sea, no es ninguna locura y ya digo que nadie tenía... A ver, yo... Lo que ha comentado antes Fer lo había visto mucho de Harold Halibut va a revolucionar no sé qué, no sé cuánto. Y era como, no, de hecho los desarrolladores pues querían sacar un poco lo que han admirado a lo largo de los años que ha hecho este género. Que también es hacer un poquito el homenaje con una historia que, oye, funciona. Entonces eso, mientras nadie se espere que este juego va a ser de los mejores juegos del año, creo que es un juego bastante ok. Solo que me parece que es carne de Game Pass porque los precios están por las nubes en absolutamente todo y si vas a disfrutar de más juegos, alguno se tiene que quedar fuera. Si no, o sea, Álvaro, me parece muy ok, o sea, me parece que está en esa horquilla del notable. Me mola, me parece que está bien contado. O sea, la escritura tampoco es, yo que sé, excelsa, tampoco te va a revolucionar las neuronas, pero oye, ya te digo que ha tenido varios dejes que me han recordado a cosas como la guía del autoestopista galáctico y tal, y pues oye... Además de que también, esto Deck lo he comentado antes, pero a veces librarse también de un humor quirky constante ahí de cojones está bien. Porque hay juegos a veces que cuando quieren hacer humor se les va un poquito la puta olla. Vale, ya han abierto el distrito de suministros, pues vámonos. Ya digo, si os molan las aventuras gráficas, de momento ya veremos, porque igual más adelante hay puzzles y yo callado ahí. De momento sí que os digo que lo que predomina es que es una aventura gráfica narrativa de sentarse, ponerse una mantita y ir viendo lo que acontece. Alguna interacción más para hacer un poco de todo hay, pero... Importante tener en cuenta eso. Y la verdad es que es bonito el juego. Eso ya, pues... We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. A ver este distrito. Aquí se reúne la peñita, ¿no? Java Pelletier and her poem Dark Silent Ship. Take it away, Java.
Thank you, Mr. Tinnabaum. What is the dark and silent ship that being nowhere neither comes nor goes? That being never has no real time, of which we can only say that it flows. How is it that this empty data stream, this cache of dead light, could so lose its way? It wandered back to feed on its own dream. How did that dream grow to the waking day? What is the sound that fades up from the hiss? Like a glass some random downdraught had set ringing, now full of its only note, its lonely call, drawing on its song to keep it singing. When will the air stop breathing? Will it all come to nothing if nothing came to this? Yo, here is the truth. Don't get it twisted. All water be stealing time and we missed it. Dig it. Are we home or in prison? We got the water but we don't got the vision. Tube, ship, nowhere, age, youth, take off. Yo! Keep the light alive. Keep on trying to thrive. You dig? Thank you. Porque en esta puerta no se puede pasar, ¿verdad? Se podrá pasar aquí. Ah, Corporal Flounder. What am I going to do with you, eh? No one can ever know about you. You're a living, floundering breach of all the rules in the book. My book, I might add. Oh, the things I do for you. Qué criatura, ¿no? Chapter Mira qué 3, narigón. The Merry Band. It was a dark and stormy night when the 4 intrepid explorers left the Fedora in search of the riches that would make their name. Who's there? Oh, hi, Major. It's me, Harold. What in the blue blazers are you doing here, boy? I'm sorry to interrupt. I was just passing, Supongo. but I heard... But then... Well, whatever you heard, or most definitely didn't hear, if you get my drift, is your invasion of my privacy. So perhaps we should just both forget this whole messy incident ever happened, hmm? Oh, yes. Of course, Major. I understand. Good. Let me write you a ticket as a reminder. Oh, okay. Very good. Now, if you'll excuse us, I mean, me. Me molan los personajes, ¿eh? Testing, testing, 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la. La, di, lu, li, lu, lu, lu. It's the Tannoy guy. All water. Water. Woogun. Woo, 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 wow, water. Oh gosh, I should probably just leave, let him talk to himself in private. Did I hear something outside? Hello? Anyone out there? It's okay, you know. I have an open door policy. Well, the front door, not this one. Hello? I'm Harold. I was just passing and noticed the open door. I just wanted to check. Welcome. This is a Qué voz tiene, por cierto. I'm still in the shower, but please deposit your bum on the nearest available seat station. Make yourself at home. This is Radio Fedora, coming to you from the shower. This just in, I am the voice inside your head. Ooh, rub-a-dub-dub. So, you get many visitors? Oh, sure. I have quite a few fans of my voice, actually. I'm always happy for them to swing by and have a listen to some behind-the-scenes chat. Do you think you'll always be the PA announcer? Ah, interesting question. Well, if I were to ever announce my retirement, I think it would be nice to do something a bit more hands-on, you know? Maybe some voice coaching, or learn guitar work to go with my singing. Ooh, perhaps Entertainment Onat and I could start a band. Can I ask a question? Sure. Go ahead. What do you think is my best announcement? I know there's a lot of classics, but if you had to pick just one. Gosh, I always like the Thursday greetings. Ah, yes. I write those myself, you know. Wow, that's really great. El acting está chulo en general también, ¿eh?
De momento no he visto nada que me chirríe. Better be going now. Okay. Sí que es verdad que siempre con un juego esto dice, va, ojalá estuviera también doblado a español, pero se entiende que... ¡Eh! Ah, no, porque tiene un trozo más abajo. Iba a decir bandera de España. Luego entramos aquí. Vamos a hacer un poquito la historia principal, que ya en breves voy a cenar y nos tenemos que poner con el Fallout a las 10, ¿vale? Vamos a ir al sitio que nos han mandado ahora. La zona esta está guapa también. Vamos al otro distrito. Y el mapa mola en general. Hay que ir a la galería, hay que ir a la estación central primero. All water. We get you where you're going. Vamos a ver. Suministros. A ver qué hay en esta zona. Unsatisfactory journey for some reason? Just contact your nearest and all water will make it up to you. Hello? What's the password? Super secret. Bad luck. No. What's the... Swordfish. Bad luck. No dice. Don't bother us Ahora again. vamos a ver si por la zona nos lo dicen y si no lo sacamos a fuerza bruta. A ver que me ha llegado aquí. Hi there, buddy. Hey, buddy. How's the mail life treating you? Oh, it's great. Can't complain. But, you know, not quite as spry as I used to be. Oh, is everything okay? Thank you for asking, Harold. I mustn't grumble. Plenty have it worse. What have you been up to today? Just trying to make myself useful. How about you? No deliveries today? Nope. I'm all caught up. So, I'm spending a little time with my treasure trove. Oh, what kind of treasure? Old undelivered letters. Just looking at them makes me feel giddy. But why couldn't you deliver them? Oh, believe me, I tried. There's this archaic little Fedora mail delivery protocol, stating that mail may only be handed over if the addressee takes receipt in person. And if the addressee is not present, they must collect the mail from the post office within a 12-day span. So, couldn't you leave them a note? I thought of that, but a reminder slip is technically classified as mail, and therefore must also be delivered in person. So, this is mail that you couldn't remind people about within 12 days of the first delivery? Almost. You see, for the postman to attempt in-person receipt of a reminder slip, they must also have new additional mail to deliver to the same recipient. Else, Article 27B/6 classifies it as a personal interruption of duty, and is therefore forbidden while that postman holds his office. But couldn't you deliver the reminder slip after your working hours? You see, I considered that. But Appendix 11 Star states that information gleaned by a postman on duty must never be used for personal gain. And so, technically, once I'm off duty, I'm not supposed to even know that I want to deliver a reminder slip. Oh. So, while I occupy this hallowed office, it would breach regulations for me to deliver them. Or to think too much about them, even on a personal level. So, there they sit,
But it makes me sad, thinking about all those messages going undelivered. Even reading them is forbidden under Subarticle 7N. Oh. Now that I think about it, related to 7N is the footnote addendum 7N 3 degrees, which states, if I remember correctly, that such mail can be read, but only in the presence of another all-water employee. Oh, great. Moreau doesn't think of herself as one, but she's an all-water employee. You could ask her. Or, since you are her assistant, you're technically an employee as well. So why don't you come in here? I'll open the door. It's the one on your right. And let's finally take a little look at these forbidden fruits, shall we? Oh, okay. I'll take a look for sure. By gum, it'll be good to finally get them home. What have we got here? Darling Arna, when the ship crashed, I half wondered if life as we knew it would collapse in on itself as well. It seemed like the pressure of the ocean surrounding us was pressing through the ship's hull, through to my very soul. And I wondered how any of us, would find a new way to keep going on, even though our home itself had entered stasis. Then I realized something. Maybe it was slowing down, reconsidering my lot in life and on the ship. I realized that I loved you, that I want to love you. I know you will assure me I'm being foolish, and that you want me to have full happiness, and that said happiness couldn't possibly lie with you. But it does. Now, more than ever, we must look within, and I give thanks to whatever celestial whim sent the fedora tumbling down, for it has given rise to my understanding of what is really important. Arna, whether you love me back in the same way, just know I am, and will always be, happy to love you. Forever, you know who. Wow, whoever wrote that experienced the crash. They sure did. Lived and loved through it. Do you think they ended up telling Anna in person? I hope so. I feel like a love that clear would have shined out in person. Maybe they couldn't find the words. La forma en la que te va introduciendo también un poquito al world building está bien, tengo que decir. But something tells me that Anna had someone that loved her unconditionally. So either way, she was a lucky girl. Buddy, didn't you live through the crash too? Sure did, bucko. Hell of a thing. Whoever wrote that love-struck letter was right. Everyone certainly had to readjust. I guess that's when I really grew up and started being interested in people, not just... nothing I want to burden you with. Oh, okay. Tell you what, though. Why don't you come back tomorrow, and we can see what else is in here? Okay, sure. That sounds fun. Laters, buddy. No ha estado mal esta parte. Vale, la farmacia que está aquí al lado. Aquí lo tenemos. Esto que acabamos de hacer es una secundaria, mola, mola, mola. Siendo secundaria todavía más. So how's life after Sunny? What have you got for me? Oh, it's different, but okay. Same old. Just as you
And just this, can you run an analysis? Same old Harold. Sure thing. Hand it over and I'll take it for a ride in the QT. The what now? The QT. The quick test, silly. Yeah. So, you still hanging out with my dad? Yeah, sometimes. Same old Cyrus, huh? Reckon the QT will be much longer? It only takes a minute. How long has it been? Like a few seconds at the most. Anyway, don't you have something you want to ask me? Okay. What have you been up to since then? Oh, I must stop you there, Harold. Looks like the QT's all done. Let me just see. Oh, wow. Yeah, that's interesting. I'm sure it's nothing. Really, just... I'll be going. Hey, not so fast, Sonny Jim. This sample has definitely been taken from something odd, cool, or on a very radical cocktail of drugs. Spill the beans. I really can't. I have to get back. To your new alien friend? What? No, nothing like that. Just an experimental fish. Cyrus made a new fish, but it lost some blood when it accidentally got its fin trapped in a filter. Dad is always so boring about hybridization theory. I don't even want to know. So, you need an aquatic craniate blood replacement, huh? Yes, exactly. It's a valuable specimen. And it was kind of Vale, vamos a ver qué pasa ahora cuando lo llevemos y ya haré el panoncito para cenar y os doy un poquito mis impresiones, ¿vale? I think we've got some left in the cooler. Yep, here we go. Thank you, Sonny. No worries. Peace. La cartelería y todo mola también, los detallitos. Ya miraremos lo de la puerta esa, ¿vale? Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You've arrived. Have you checked your pockets before leaving? Vamos a ver. Distrito de laboratorio. Enjoy the view. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. Veamos. Good evening, Fedorans. The all-water tube system will shortly be closing for the night. Please attend to the Vale, sé que nos bloquean aquí. Get home safe. Veamos. Okay, let's get you rehydrated. Fishy. Sunny is so tiring. Why does she need to know everything? And why does she make it so hard to answer? I should just ignore her. Or make stuff up. She's so clever, but she doesn't really listen anyway. Does she even care what I've been doing? I know. I'll bombard her with questions. She won't expect that. I'll ask her what she really found out after years of traveling. Or I'll ask her what she ever saw in me. Or I'll ask her whether she's finally impressed now that I've discovered a new species. Well, maybe not that. Anyway, enough about me. How are you doing? How are you finding that new blood? Too bad you can't tell me. But by tomorrow morning we should know. Right. Time to get some sleep. A ver cuando despertemos qué pasa. Fishy. Otra vez con alarma, vamos a despertar.
What a day. I can't Buenas, believe Kebror. this is happening. And to me. Tomorrow, I'll get those antibiotics and I won't let Sonny get to me. Right. Night-night, Harold. Night, Fishy. Enorme. Tengo que añadiros un emblema extra, por cierto, que me queda por meter un par de cosas al directo. Veamos. Hello again, my alien fish bud. Let's see how you're doing. Uh-oh. Not so good, huh? You're starting to run a temperature. Maybe the solution was wrong. Or something is infected? Or maybe you need some special kind of fishy food. I'm guessing the stuff Cyrus makes isn't gonna work on you. If this temperature keeps up, I'm gonna need to... Drat. That means another trip to see Sunny and her questions. I promise you, I won't get so flustered by her this time, though. Stay calm, Harold. It's just Sunny. You don't have to worry about impressing her anymore. You see, Fishy? I'm okay, aren't I? You're a good listener. Maybe that's why. I wonder if you can hear me. Not that you'd understand me. Maybe the sound of my voice is calming. Or terrifying. Oh God, I hope I'm not freaking you out and you can't tell me to stop. Twitch if I'm freaking you out. Okay, good. Off I go. Vale, creo que por hoy lo vamos a dejar aquí porque hemos echado bastante rato, en verdad. Impresiones generales del jueguito. Se ve bonito, ¿vale? Se ve 2 puntos guay. El rollo stop motion está muy bien. Y sinceramente me parece también buena idea que no le hayan puesto frames de stop motion, porque de hecho sería bastante... O sea, puede ser que hubiera gente que se marease o lo viera regular. Entonces, bueno. Está bien como lo han gestionado. Los diseños me parecen impecables en ese aspecto. Artísticamente mola el juego. La música, ambiente y todo también cumple. Y está escrito bien en general. Es un juego de poca complejidad, al menos por lo que hemos visto hasta ahora, que realmente llevamos un buen ratazo, ¿vale? Abierto a las 6 y poco, son las 9:30, o sea que le hemos echado unas 3 horas. Echadle. De momento me parece bien. Tiene un pacing que se puede considerar lento, pero las conversaciones que hay en medio, de hecho, están bien, ¿vale? No son increíbles, no es el juego mejor escrito que vas a ver nunca. El tropo que usa tampoco rompen absolutamente nada, pero me parece que lo que hace lo hace bien y por encima de la media en casi todos los aspectos. Me parece un buen filler de Game Pass para darle en algún momento, la verdad. O sea, me parece que destaca, pero tampoco es una locura de juego. Está bien, mañana seguiremos viéndolo un poquito, ¿vale? Mañana hacemos un poquito los mismos horarios, lo que pasa que mañana tengo que dejar hueco para la promo de la FK Journey, que nos hemos quedado un poquito más de la cuenta hoy. Que por cierto ya sabéis que la promo acabará el sábado, ¿vale? Así que, gente, voy a dejarlo aquí en esta pantallita, me voy a cenar rápido, cierro YouTube y ahora a las 10 estoy de vuelta y empezamos con Fallout 3, ¿vale? Seguiremos a tope. Así que, en nada vuelvo, gente, prometatis.